¿Podría dedicarme unos minutos? Alzó el rostro y la observó. Continuaba siendo atractiva, pese a la profundidad de sus oscuras ojeras y el gesto de cansancio, tristeza o amargura que parecía emanar de cada poro de su cuerpo. Usted dirá. Le agradecería que les echara un vistazo. Había depositado 3 fotografías sobre el mármol de la mesa y las fue señalando mientras colocaba el dedo índice sobre cada una de ellas. La primera fue tomada antes de que empezara todo, dijo. La segunda en el momento de iniciarse el incendio, y la última cuando ya había sobrevenido la catástrofe. ¿Se trata de la plataforma del Golfo? ¿No cree que resulta evidente? Lo resultaba, en efecto. Imágenes semejantes, aunque no tan cercanas y concretas, habían aparecido en los medios de comunicación durante casi 3 semanas. ¿Y quién tomó esas fotos? El mismo que provocó la explosión. Me las envió al móvil, pero algo se le debió de ir de las manos porque todo acabó en un auténtico desastre, y no he sabido nada más de él. Quien había sido tan desconsideradamente abordado por una inoportuna desconocida, le indicó con un casi imperceptible ademán que tomara asiento. Estudió las fotografías, alzó la mirada con el fin de intentar descubrir si la dueña de tan enormes ojos negros y tan profundas ojeras mentía, y acabó por lanzar un resoplido con el que parecía querer demostrar la intensidad de su desconcierto. «¡Qué barbaridad!», masculló. «No puede ser verdad». «Pues lo es», recalcó la mujer. «Hasta ahora, y que yo sepa, nadie ha mencionado la posibilidad de que se tratara de un atentado terrorista. Es que no lo fue», replicó segura de sí misma, quien, a pesar de que apenas sobrepasaba los 40, se había dejado caer en el asiento con el gesto de insuperable fatiga propio de una anciana. «Simulacro sí, pero no un atentado, y esas fotos lo demuestran. ¿Y por qué no se las entrega a la policía?». Quiso saber quién se encontraba disfrutando en solitario de su tercer café muy cargado y un segundo habano en la terraza de su taberna predilecta, mientras contemplaba cómo las palmeras se recortaban contra el sol que comenzaba a ocultarse en el mar. «¿A qué policía y de qué país?», quiso saber ella. «Y yo qué sé. Supongo que a la norteamericana, ya que la plataforma se incendió en sus costas». Hizo una corta pausa antes de inquirir, no demasiado convencido. «¿O esa plataforma era inglesa?». «La compañía es inglesa, pero míreme bien», fue la intencionada respuesta de la intrusa. «La policía no tardaría ni 10 minutos en llegar a la conclusión de que soy musulmana». Su voz sonó casi agresiva al añadir. «¿Cree que alguien aceptaría que quien cometió tan brutal atentado era un rubio de ojos azules cuya única vinculación con Al-Qaeda o el extremismo islámico se limitaba al hecho de acostarse con una iraní?» Difícil pregunta, a la que, usted perdone, tan solo puedo responder con otra. ¿Por qué diablos viene a contárselo a un desconocido que nada tiene que ver con todo ese lío de plataformas incendiadas y derrames de petróleo? Porque se llama Adrúzbal Valladares. ¿Y eso qué tiene que ver? Que Adrúzbal Valladares fue un autor de grandes éxitos que por lo visto perdió la capacidad de encontrar argumentos que interesaran a los lectores y ha pasado al olvido. La amarga sonrisa de la desconocida resultaba tan atractiva como el resto de su persona. Supongo que en su época dorada mucha gente le pediría que escribiera su historia, pero en este caso no se trata de mi historia, sino la de unos acontecimientos que afectan a millones de personas. El propietario del enorme cigarro que hasta minutos antes se limitaba a disfrutar de un paradisíaco paisaje que llevaba años contemplando, se vio obligado a admitir que gran parte de lo que la desconsiderada intrusa acababa de decir era cierto. Había sido, en efecto, un autor cuyos títulos adornaban los escaparates y llenaban las estanterías de los grandes centros comerciales de medio mundo. Pero hacía años que no acertaba con los gustos de las nuevas generaciones, por lo que tras incontables fracasos y absurdas peripecias, había acabado en un remoto villorrio de pescadores, a los que por lo menos no se había visto obligado a dar explicaciones acerca de las razones de su incapacidad a la hora de volver a escribir. Su editora estaba convencida de que aún disfrutaba de un indudable talento a la hora de narrar una historia, pero íntimamente había llegado a la conclusión de que lo que en verdad importaba era la historia que se contaba, no la forma de contarla. A menudo se comparaba a sí mismo con un eficiente escultor, perfecto conocedor de las mejores técnicas del oficio, pero que no dispusiera de un hermoso y compacto bloque de mármol sobre el que trabajar.
Las buenas palabras que no se sustentaban sobre buenas ideas se convertían en simples letras arrejuntadas, castillos de naipes o torres de marfil carentes de cimientos que acababan desmoronándose. Y Asdrúbal Valladares tenía muy claro que cada vez que intentaba crear un nuevo personaje o una nueva situación dramática, le venía a la memoria un personaje parecido o una situación similar que ya habían hecho su aparición en alguna de sus anteriores novelas. Era ese miedo a repetirse, a plagiarse a sí mismo, lo que le aterrorizaba y le mantenía inactivo, puesto que desde que aprendió a leer, aprendió a aborrecer a los escritores de una sola nota, que acababan volviéndose tan predecibles que se podía adivinar sin esfuerzo lo que sucedería en el capítulo siguiente. Si la naturaleza había decidido proporcionarle el inapreciable don de comunicarse con sus semejantes con el fin de que pudiera transmitirles nuevas ideas y sensaciones, se le antojaba casi un delito utilizar tan maravilloso regalo de una forma estéril. Cuando no tengas nada que decir, no digas nada. Al cumplir los 40, había mandado grabar en una placa de bronce aquella frase, que nunca imaginó que pudiera afectarle de forma tan directa, y ahora, superados los 60, se veía obligado a cumplir con su propio mandamiento, aun a sabiendas que significaba dejarse morir en vida. Había nacido para ser escritor, al igual que ciertas mujeres nacen para ser hermosas, y cuando el tiempo marchitaba la hermosura, resultaba muy difícil aceptar que se podía haber sido algo más que una cara bonita. Cuando ese mismo tiempo agotaba las ideas, resultaba muy difícil aceptar que se podía haber sido algo más que un simple escritor. Ningún maquillaje devolvía la lozanía a una piel cuarteada, ni ninguna frase ingeniosa proporcionaba esplendor a un relato sin garra. Las bellezas en declive buscaban refugio en las luces tenues y los ambientes sombríos. Los autores desangelados lo encontraban en un perdido villorrio caribeño. Amargo resultaba pasarse interminables horas en la terraza de una sucia taberna, contemplando el mar y sin compartir la mesa más que con los imaginarios personajes que un ya lejano día creara para sus novelas, que le acompañaron durante el tiempo que tardaba en escribirlas, pero que desde el momento en que pasaban por la imprenta le abandonaban para convertirse en propiedad de unos lectores, cuyo único mérito se limitaba al hecho de haber comprado el libro. Nunca consiguió averiguar por qué razón desaparecían de su vida esos personajes en cuanto concluía la última página, y a qué remoto lugar iban a parar quienes hasta pocas noches antes poblaban su imaginación. De cuando en tanto volvían a su memoria, sentándose a su lado en la taberna, y continuaban siendo idénticos, como si se hubieran quedado tan inmóviles como en una vieja fotografía. Observó aquel rostro que quizás muy pronto se vería obligado a buscar las penumbras, y pareció llegar a la conclusión de que se trataba del rostro de un desesperado náufrago, que intentaba salvarse, aferrándose a otro náufrago igualmente desesperado. ¿Por qué lo hizo?, se decidió a inquirir al fin. ¿Cometer el atentado? El casi imperceptible encogimiento de hombros parecía dar a entender que ni siquiera ella estaba muy segura de lo que decía al añadir: debieron existir muchas razones, aunque preferiría suponer que tan solo fue por dinero. ¿Preferiría suponer?, repitió sorprendido el escritor. El dinero es el peor de los motivos a la hora de cometer un acto tan execrable. No para mí, puesto que ese dinero significaba que rompería con su pasado y que nos iríamos muy lejos. ¿Tiene una idea de lo que significa ser la eterna segundona que aguarda durante días a que su hombre le dedique tan solo unos minutos? Algo he escrito sobre eso. No quisiera ofenderle, pero conozco la mayor parte de su obra, y le aseguro que sus personajes poco tienen que ver con la realidad, sentenció la mujer en un tono tan natural que impedía sentirse ofendido. Sus novelas tenían éxito porque resultaban sorprendentes, cautivadoras o apasionantes, ya que estaban pobladas de protagonistas heroicos o exóticos, y a la mayoría de los lectores les hubiera gustado ser como ellos, aunque supieran de antemano que nunca conseguirían ser como ellos. Curiosa definición, admitió su interlocutor, en parte admirado y en cierto modo halagado. Y tal vez acertada, pero no creo que haya viajado hasta un lugar tan remoto con la intención de discutir sobre literatura, y si por lo que veo considera que mis personajes no resultan reales,
No entiendo a qué viene pedirme que escriba sobre un misterioso atentado que asegura que ha ocurrido, aunque nadie más opine de esa forma. Porque nos necesitamos, fue la seca respuesta. Asdrúbal Valladares, nacido en la violenta Medellín, de la que su familia había escapado por miedo a los atentados y los secuestros, lo que le había propiciado que se criase a caballo entre Bogotá y Londres, hizo un amplio gesto como queriendo poner de manifiesto la paz y el sosiego que les rodeaba, al tiempo que puntualizaba con marcada acidez. ¿Considera que alguien que ha decidido pasar el resto de sus días en este perdido paraíso la necesita? Ese tipo de paraísos se crearon para los pobres de espíritu, y estoy convencida de que usted no lo es. ¿Y eso cómo puede saberlo? Porque un escritor tiene derecho a ser bueno, malo o regular, pero nunca pobre de espíritu. Está claro que no conoce a Marcello Marcel, pero eso es algo que no viene al caso. Aprovechó que el camarero había hecho su aparición en la puerta del local con el fin de gritarle: «Santos, por favor, tráeme un sangre de atún». ¿Tan temprano, don Asdrúbal?, pareció escandalizarse el otro. «Amanecerá en la playa». «El sol ya se ha puesto, y la compañía lo merece». El escritor se volvió de nuevo a la mujer con el fin de inquirir: «¿Le apetece uno?» «¿Qué es eso?» «La especialidad de la casa: absenta, ron y jugo de mango a partes iguales». Alzó el dedo como indicando que faltaba un detalle muy importante al especificar: «adornado con huevas de atún». «Dios me libre, suena asqueroso», fue la horrorizada exclamación acompañada de un leve gesto de repugnancia. «Preferiría un coñac, si no le importa». Asdrúbal Valladares abrió los brazos como dando a entender que cada cual era libre de castigarse el hígado como mejor le apeteciese, y en cuanto el camarero desapareció en busca de lo pedido, le hizo notar: «Por cierto, aún ni siquiera me ha dicho quién es, de dónde viene ni cómo se llama». «Me llamo Salim Al-Saidieri, nací en Teherán, aunque he pasado gran parte de mi vida en Dublín y hace unos 5 años resido en Houston». «Curiosos cambios», comentó su compañero de mesa. «¿Qué relación existe entre Irán, Irlanda y Texas?» «El más importante es que se encuentran muy lejos las unas de las otras. Abandoné Teherán huyendo de un ambiente demasiado rígido, y abandoné Irlanda huyendo de un esposo demasiado liberal. Nadie en mi familia bebía, pero mi marido lo hacía por todos los iraníes juntos». Hizo una pausa mientras el camarero les servía lo que habían pedido, y tan solo cuando el llamado Santos hubo desaparecido en el interior del local, añadió: «Pero no he venido aquí para contarle mi vida, sino con el fin de recabar su ayuda en un tema que acabará afectando a muchísima gente. ¿Le interesa o no la idea de escribir ese libro?» «¿Basándome en esas 3 simples fotos?» «No son simples fotos», le contradijo ella visiblemente molesta y casi ofendida. «Son la prueba de que se cometió un delito que se llevó varias vidas por delante». El colombiano se tomó tiempo a la hora de responder. Apuró de un solo trago su exótica y casi repelente bebida, lo que le obligó a estremecerse como si acabaran de propinarle una descarga eléctrica. Parpadeó varias veces y acabó por estudiar de nuevo y con mayor atención las tan mencionadas fotografías. Le vino a la mente la vieja y manida frase: «Si hay algo a lo que no pueda resistirme, es a una tentación». Y aquella era sin duda una tentación demasiado fuerte. Se vio a sí mismo regresando a lejanos tiempos en los que a cada hora sonaba el teléfono solicitándole una nueva novela, una entrevista, un artículo muy bien pagado o una rimbombante conferencia en salones en los que se apretujaba un público ansioso y expectante. Y se preguntó si sentía nostalgia de la dorada época en la que las preciosas muchachas hacían cola con el fin de que les firmara un libro, mientras dejaban sobre la mesa un número de teléfono. Por último, se preguntó si le apetecía regresar a aquel tipo de vida o prefería continuar sentado a la puerta de una vieja taberna dominicana, aguardando a que el cuarto atún frío comenzara a hacer su efecto y el denostado mundo se fuera convirtiendo poco a poco en una especie de densa nebulosa. Cuando no tengas nada que decir, no digas nada. Eran tantos los años que se había visto obligado a guardar silencio que demasiado a menudo se avergonzaba de su impotencia mental, tan solo comparable a la desesperación que pudieran experimentar un hombre que no fuera capaz de tener una erección en el momento en que se acostaba con la mujer que amaba. Y él aún amaba escribir, de eso no le cabía la menor duda. En cierta ocasión, un periodista le preguntó si nunca se le presentaban problemas a la hora de enfrentarse a una hoja en blanco,
y recordaba muy bien que le respondió entre risas que más problemas le proporcionaba enfrentarse a una hoja de papel negro. Ahora era distinto. Ahora le aterrorizaban unos folios que tan solo era capaz de rellenar de frases manidas y lugares comunes. Cuando su editora aventuró que el problema estribaba en que se había obsesionado con el pasado y lo que tenía que hacer era mirar de frente al futuro, no pudo por menos que responderle: intentar mirar de frente al futuro es una estupidez, querida, puesto que el futuro nunca da la cara. No obstante, hacía ya tiempo que había llegado a la conclusión de que, apoltronado en aquella desvencijada butaca de mimbre comida por el sol, había logrado descubrir que su futuro presentaba el rostro de un alcohólico que acabaría sus días ahogado por unos vómitos que apestarían a absenta y ron baratos. Tan solo son unas fotos, repitió como si aquella fuera la única tabla de salvación que tenía a su alcance, y sospecho que por el mero hecho de recibirlas y no entregárselas de inmediato a las autoridades, se convierte usted en cómplice de esos atentados y esas muertes. ¿Realmente pretende que cuente esa historia, arriesgándose a pasar años entre rejas? Si la explosión que provocó Gordon fue la culpable de tan espantosa catástrofe, estoy dispuesta a arriesgarme. Fue la respuesta de una mujer a la que se advertía segura de sus convicciones. Pero sospecho que Gordon no fue más que un pobre iluso cargado de buenas intenciones, y del que otros se aprovecharon. Le recuerdo que al fin y al cabo yo no soy más que un simple escritor retirado, no un detective. La mujer, que también había apurado su copa, hizo un gesto al camarero que la observaba desde el interior de la taberna, indicándole que sirviera otra ronda al tiempo que replicaba: si cuenta una historia que obligue a pensar que alguien está obteniendo portentosos beneficios de la mayor catástrofe medioambiental que haya existido, probablemente quienes disponen de los medios necesarios para investigar a fondo se decidan a hacerlo. Me gustaría poder compartir su optimismo. No es optimismo, es desesperación. Cuando se ha sido una desgraciada durante 40 años y vislumbras que las cosas cambiarán y se te va a conceder la felicidad que ansiabas, pero de improviso tus sueños se truncan de una forma cruel y dolorosa, no te resignas a la idea de que todo va a ser peor, puesto que además ahora cargas con un excesivo peso sobre la conciencia. La experiencia me ha enseñado que de ese tipo de cargas sobre la conciencia tan solo se libran quienes nunca tuvieron conciencia, sentenció seguro de sí mismo el colombiano. Recuerdos y remordimientos son lo único que el ser humano se lleva a la tumba. ¿Acaso contar la verdad no ayuda?, se sorprendió ella. Contar la verdad nunca ha ayudado a nadie, querida. Eso también lo sé por experiencia. Mi primera mujer me abandonó alegando que le había ocultado una aventura extramatrimonial. Asdrúbal Valladares apuró la nueva copa que el camarero había colocado ante él, volvió a estremecerse de pies a cabeza y sonrió moviendo la cabeza como si le costara aceptar que lo que decía era verdad. Y la segunda, porque no se lo oculté. Se despertó en la playa, junto a un charco de vómitos que hedían a ron. Aún faltaba media hora para que la primera claridad del día hiciera su aparición en el horizonte. Orinó aún de rodillas e hizo un supremo esfuerzo tambaleándose, cayendo y volviéndose a levantar, con el fin de alcanzar a duras penas el porche, donde se derrumbó derrotado por la evidencia de que, como de costumbre, no acertaba a introducir la llave en la cerradura. 3 somnolientos pescadores cruzaron a su lado sin prestarle mayor atención que a una piedra del camino, como si el desarrapado borrachín formara ya parte del paisaje. Un chicuelo se divirtió derramándole agua en la cara, y cuando ya a pleno día la oronda Braulia hizo su aparición, se limitó a apartarle las piernas, abrir la puerta y pasar sobre el caído con sus 100 kilos de grasa, con el fin de iniciar cuanto antes la tarea de adecentar la casa y preparar el almuerzo. Arrastrar al durmiente hasta su cuarto y subirlo a la cama no formaba parte de sus obligaciones. La última vez que lo intentó acabó desriñonada, y si al muy cerdo se le ocurría vomitar, más valía que lo hiciera en un porche que se baldeaba fácilmente. Se encontraba troceando pescado cuando le llegó muy clara la esperada llamada de auxilio. «Braulia, échame una mano, Braulia. ¿Qué le zurzan? Este maldito sol pega de frente y me está secando el cerebro. Usted tiene el cerebro más seco que la pinga de Rufino, o sea que no me venga con esas», replicó despectivamente la gorda. «Lo que tiene que hacer es reventar de una vez y dejarme la casa libre.
La gringa de los perros me pagaría el doble. La gringa es una maldita bruja, y sus perros te lo cagarían todo, masculló. Por favor. Jódase. Fue la a todas luces desconsiderada respuesta. ¿No le gusta tanto la sangre de atún? Pues que le aproveche la sangre de atún. Ni siquiera se volvió cuando advirtió que cruzaba a sus espaldas casi agarrándose a las paredes, y tampoco se inmutó cuando advirtió cómo cerraba de sonoro portazo el dormitorio, limitándose a mover de un lado a otro la cabeza como si se negara a aceptar que su antaño educado y encantador señorito se hubiera degradado hasta el punto de quedarse dormido en el porche 2 o 3 veces por semana. «Maldito guarro», masculló. «Si para eso sirve ir a la universidad y viajar tanto, me alegra que el Rufino sea una acémila. Menuda mañanita me espera». Y es que, en días de resaca, el normalmente educado Asdrúbal Valladares se volvía insoportable, puesto que parecía llegar a la amarga conclusión de que la playa era mucho más acogedora que su casa, y su tibia arena más cálida, más mullida y sobre todo menos voluble que su vetusta cama. A la orilla del mar no existían sudorosas braulias que le riñesen, mohosos muelles que rechinasen, ni retorcidos cabezales que retumbasen contra las paredes, debido a que en ocasiones aquel desvencijado armatoste de colchón relleno de hojas de maíz parecía dotado de vida propia, oscilando a su antojo en cuanto se lanzaba sobre él. A su modo de ver, era la única cama de este mundo que iba a contracorriente. En lugar de invitar a dormir, espantaba el sueño. Cuando abría los ojos en la playa, las nubes cruzaban sobre su cabeza y en ocasiones le empapaban. Cuando los abría en su dormitorio, tan solo distinguía el mismo mugriento techo de siempre. Se veía obligado a admitir, no obstante, que a aquel impávido techo nunca se le había ocurrido cagarle encima, y a más de una gaviota sí. Permitió que transcurriera el tiempo tumbado sobre la nostalgia, porque a menudo abrigaba la extraña sensación de que cada una de las hojas de maíz que rellenaban el mugriento colchón era un recuerdo, hasta el punto de que la unión de todos ellos conformaba una crujiente montaña de la que ascendían vapores de los maravillosos momentos que había vivido a lo largo de sus excesivamente agitados 60 y pocos años. Recordaba haber escrito que la añoranza es el sentimiento que por más tiempo perdura en el corazón de los seres humanos, debido a que resulta más sencillo dejar de amar a quien se ama que dejar de añorar a quien se había amado. La nostalgia solía ser el peor enemigo de quienes pasaban por momentos difíciles, al igual que la imaginación solía ser el peor enemigo de quienes se encontraban en peligro. En el primero de los casos, porque la mente se retrotraía a una época que se recordaba mejor de lo que en realidad había sido, y en el segundo, debido a que el miedo obligaba a imaginar que los sufrimientos que estaban por venir serían peores de lo que en verdad llegaban a ser. Evocando sus propias palabras aquella bochornosa mañana de hipo, sudores y pestilencias, no podía por menos que preguntarse si su vida pasada había sido tan plena y satisfactoria como creía. Muchos hombres intentaban hacer cosas importantes con la idea de escribir un libro, mientras que él había escrito una treintena de libros con la intención de hacer algo importante algún día. Ambas fórmulas solían acabar en sonoros fracasos. No obstante, ahora una misteriosa iraní, que había acabado por alejarse tambaleando por culpa de la media docena de copas de coñac que se había metido entre pecho y espalda, le ofrecía la oportunidad de embarcarse en una empresa ciertamente loable, poner al descubierto las oscuras razones por las que se había desencadenado una catástrofe ecológica de imprevisibles proporciones. Gordon era una autoridad de paro, por lo que tenía libre acceso a la mayoría de las plataformas del Golfo y llevaba años advirtiendo que no se respetaban normas de seguridad que consideraba esenciales. Le había contado Salima al-Saidieri, cuando aún se encontraba en condiciones de hablar de un modo inteligible. Aborrecía a los ingleses porque miran por encima del hombro y respondían despectivamente a quienes cuestionan sus métodos, imponiendo sus criterios con la prepotencia del general que no admite que un simple sargento le haga notar que se han adentrado por error en un campo de minas. Y eso le encabronaba. ¿Hasta el punto de decidir que una de esas minas reventase?, inquirió con manifiesta mala intención. No, fue la firme respuesta de la mujer de las profundas ojeras. A él nunca se le había ocurrido. Admito que fue el brazo ejecutor,
pero estoy convencida de que la idea partió de otros. ¿De quién? Esa es la pregunta clave, reconoció ella en el momento de elevar su copa número 6. Siempre me he preguntado quién le empujó a hacerlo y le proporcionó los medios, pero aunque barajo varias hipótesis, no pienso contárselas si no tiene intención de escribir ese libro. Eso fue todo, pero a decir verdad, bastaba para que alguien que había llegado a ser un autor de renombre, gracias a una insaciable curiosidad, la viera marchar preguntándose si no valdría la pena escuchar el resto de la historia. No obstante, sus buenas intenciones duraron apenas 10 minutos, que fue el tiempo que tardó el exceso de sangre de atún en hacer su efecto. A partir de ese momento, se había abierto un paréntesis que tan solo se cerró en el momento de despertar sobre la arena. Permaneció amodorrado y como entre brumas, hasta que la vieja foca le pateó la puerta gritándole que o salía a comer o se largaba, y a punto estuvo de vomitar de nuevo al descubrir que sobre la mesa le había colocado un humeante plato de atún con tomate. «Si será hija de puta», masculló para sus adentros. ¿No podía haber elegido otra cosa? Pese a lo inapropiado del menú, se vio obligado a admitir que comer algo, aunque fuera tan grasiento guisote, le sentaría bien, por lo que a media tarde decidió extraer de su funda la vieja Olivetti, que 30 años atrás le había acompañado en 4 guerras. ¿Podría dedicarme un par de minutos? Alcé el rostro y la observé. Debía estar ya muy cerca de los 40, pero continuaba siendo atractiva, pese a la profundidad de sus ojeras y el gesto de cansancio, tristeza o amargura que parecía emanar de cada poro de su cuerpo. Usted dirá, le agradecería que les echara un vistazo. Había depositado 3 fotografías sobre el velador del bar, y las fue señalando mientras colocaba el dedo índice sobre cada una de ellas. La primera fue tomada unos segundos antes de que empezara, la segunda en el momento de la explosión, y la última cuando sobrevino la catástrofe. En poco menos de una hora, Asdrúbal Valladares había conseguido completar la página, y a su modo de ver no cabía duda de que aquella era la mejor forma de empezar, ir directamente al grano, tal como habían ocurrido los hechos, y sin esforzar en buscar giros llamativos ni adornar las palabras. Toda una página. Por primera vez en años llenaba de letras una página, y por primera vez no sentía una irrefrenable necesidad de romperla en pedazos. Satisfecho de sí mismo, telefoneó al hotel preguntando por Salim al-Saidieri, y una voz de sobras conocida le respondió que allí no se alojaba nadie con un nombre tan impronunciable. «Vamos, Rita», se impacientó, «no me hagas perder el tiempo, sabes muy bien a quién me estoy refiriendo». «¿Y desde cuándo le preocupa perder el tiempo, don Asdrúbal?», fue la descarada respuesta de la muchacha que casualmente era sobrina del tabernero que había inventado la sangre de atún. «Que yo sepa, no ha hecho usted otra cosa durante los últimos años». La mayoría de los habitantes del pueblo eran primos, tíos o sobrinos, por lo que todos sabían lo que hacía cada cual, especialmente aquel que llegara con aureola de escritor consagrado y ahora tan solo era el borrachín más famoso de la comarca. «Ese no es tu problema, mentecata», le espetó sin el menor reparo. «Ponme con ella». Cuando la otra obedeció, tan solo necesitó escuchar la primera frase para comprender que la iraní había cambiado de opinión. Y es que Salim al-Saidieri se había pasado 11 horas durmiendo, y luego dedicó otras 3 a la ardua tarea de intentar que su cerebro recuperara la capacidad de discernir. Desde que su marido se empeñaba en que le acompañara a hacer la ronda de las tabernas de Dublín, no se sentía tan revuelta y miserable, y ello le obligó a pensar que no había sido buena idea buscar la ayuda de un personaje capaz de echarse al coleto en una noche 8 o 10 copas de un repugnante y pestilente mejunje. Sangre de atún. ¿A quién se le habría ocurrido inventar semejante potingue, y a quién se le podría ocurrir bebérselo? Tan solo a un hombre acabado, un desecho de la sociedad consciente de que lo único que le quedaba por hacer en la vida era pegarse un tiro o matarse lentamente a base de ron y anís. Se preguntó qué habría sido de quien un día escribiera: «El amor es un misterio con 1.000.000 de años a sus espaldas, repetido a diario en cada rincón del mundo, pero no por ello menos desconocido y sorprendente, puesto que surge de improviso sin razón aparente, se alimenta de sí mismo, crece y en ocasiones muere al igual que nació, sin razón válida alguna que sirva para aclarar por qué llegó o por qué se fue, qué cuna lo meció o en qué tumba se enterró». Había leído aquella frase,
en unos momentos en los que amaba apasionadamente a un hombre por el que estaba dispuesta a dar la vida, por lo que siempre estuvo convencida de que quien la escribió poseía una sensibilidad muy especial y una espiritualidad fuera de lo común. Y tras una larga búsqueda, se había topado con un hediondo zarrapastroso, que desde el momento en que se escuchó una cumbia lejana, se puso a bailar y cantar riendo a carcajadas. Carcajadas. Aquella era una escena que traía a su mente odiosos recuerdos de 1000 noches semejantes, no en una cálida playa caribeña, sino en lluviosas y tétricas aceras por las que cargaba con un cerdo que no cesaba de gritar e insultar a cuantos se cruzaban en su camino. Su juventud, su hermosa y única juventud, se había perdido en oscuras callejuelas, entre golpes, insultos, vergüenza y humillaciones, teniendo que contemplar cómo una inmunda bola de sebo se detenía de tanto en tanto a orinar contra las puertas, despreciando con aspavientos y voz aguardentosas a quienes le afeaban su conducta. No estaba dispuesta a revivir tan amarga experiencia. No, bajo ningún concepto. En algún lugar del mundo debía existir un escritor sobrio y capacitado a la hora de contar de forma clara las razones por las que una persona tan decente como Gordon Sullivan se había prestado a un peligroso juego que le condujo a la muerte. No es solo que necesitemos ese dinero para iniciar una nueva vida, le había dicho poco antes de emprender un viaje del que jamás regresaría. Es que debemos mandar un serio aviso a esos hijos de puta. O les paramos los pies o provocarán una catástrofe de incalculables proporciones. No cabía alegar ahora que sus palabras fueran premonitorias, porque a su modo de ver, premonitorio no era el término correcto. Lo correcto hubiera sido señalar que había sucedido lo que tenía que suceder. Y lo importante estribaba en averiguar si ocurrió por casualidad o porque alguien se las ingenió para que ocurriera sin importarle que al hacerlo se llevaba varias vidas por delante. Entre ellas, la de quien una noche se la encontró sentada en una acera, contemplando a un borracho que roncaba, y la cubrió con su abrigo. El compasivo y dulce gesto de alguien a quien aún no había visto, le obligó a sentirse protegida por primera vez en su vida, por lo que amó al dueño de aquel abrigo, incluso antes de alzar el rostro o aceptar la mano con la que le invitaba a alejarse de allí para no volver nunca. Estaba convencida de que tan solo quien se hubiera sentido en alguna ocasión absolutamente desamparado entendería las razones de aquel súbito amor que surgió de improviso y sin razón aparente, y que le constaba que ya no la abandonaría hasta el día en que sus cenizas fueran arrojadas al Golfo y se alejaran entre sus aguas con el fin de reunirse con su amado. Porque una de las principales razones que le impulsaron a lanzarse en busca de la verdad sobre cuanto había ocurrido en aquel malhadado día de infausta memoria, era que el cuerpo de Gordon nunca se encontró, y ni tan siquiera se mencionó el hecho de que figurara entre los desaparecidos. Oficialmente no estaba en la plataforma a la hora del incendio. Oficialmente no estaba en ninguna parte, ni al parecer volvería a estarlo. Tan solo ella poseía pruebas de que Gordon Sullivan había colocado el explosivo, y le había enviado unas fotos que miraba y remiraba, intentando descubrir por qué razón lo que en principio se suponía que apenas sería algo más que un simple petardo de feria, había provocado una gigantesca explosión que acabó devorando aquella monstruosa estructura metálica de aspecto indestructible. Estaba convencida de que la minúscula cantidad de explosivos que Gordon ocultaba en el interior de su ordenador no hubiera bastado ni para derribar la pared de un cuarto de baño, pero, como por arte de magia, había convertido el antiguo mar de los Caribes en una sucursal del Averno. Salima al-Saidieri hubiera renunciado al paraíso a cambio de que le proporcionaran una respuesta, pero había llegado al convencimiento de que no se la darían, a no ser que alguien consiguiera que millones de personas se hicieran la misma pregunta. Durante un tiempo estuvo tentada de acudir con su historia y sus fotos a la prensa, pero era cosa sabida que en los medios de comunicación las grandes noticias lejanas solían desaparecer devoradas por las pequeñas noticias cercanas. Su cadena alimenticia era como un insaciable monstruo que nadara en aguas profundas, siempre con las fauces abiertas y decidido a tragarse a su predecesor cualquiera que fuese su tamaño. Los 10.000 muertos de un terremoto en Turquía desaparecerían 2 días después bajo los cadáveres de 8 muertos en un accidente de autobús de la provincia, y estos volverían a ceder la primera plana ante la aparición del cuerpo de una niña violada en la ciudad. Salima al-Saidieri
Estaba convencida de que únicamente los libros que contaban la historia de un héroe que regresaba a Ítaca o de un loco que se enfrentaba a molinos de viento soportaban el paso del tiempo. Tan solo un buen libro merecía encerrar entre sus páginas la malograda hazaña de aquel nuevo Quijote que pretendió enfrentarse a los monstruos de acero que envenenaban los mares. Pero no había sabido encontrar ni a un Homero ni a un Cervantes. Al único que había encontrado era a un baboso que se reblandecía el cerebro a base de absenta y ron, aceptando de antemano que serían las gaviotas las que comenzarían a enterrarle el frío amanecer en que descubrieran su cadáver en la playa y le cagaran encima. ¿Qué diferencia existe entre la mierda de una alegre gaviota y la ceniza del cigarrillo de un triste sepultero? Había comentado Asdrúbal Valladares cuando ya los vapores del alcohol empañaban por completo su mente. A los gusanos no les gusta el tabaco. ¿Cómo podía balbucear semejante estupidez el mismo que escribiera: existe un tiempo para amar a los seres humanos, otro para confiar en los seres humanos, y un tercero para decepcionarse de los seres humanos? Pero, por desgracia, son tiempos que siempre avanzan en idéntico orden. Se maldijo a sí misma por el precioso tiempo que había perdido en buscar al autor de unas frases que anotaba en un cuaderno, en lo que ahora consideraba de igual modo una absurda pérdida de tiempo. Lo que encontró al final de aquel largo viaje no fue un escritor de exquisita sensibilidad, sino a un profesional de las palabras que inventaba frases ingeniosas con la misma habilidad con que un prestidigitador sacaba objetos de un sombrero. Nada por aquí, nada por allí, y de improviso un ramo de flores de colores que se suponía que obligaría a pensar, pero cuya auténtica finalidad era rellenar un pedazo de papel y cobrar por ello. No necesitó esforzarse mucho a la hora de comentar. Lamento haberle molestado, pero he decidido dejar este asunto. ¿Pero por qué?, se sorprendió el colombiano. Si no lo sabe, no creo que valga la pena explicárselo, fue la agria respuesta. He llegado a la conclusión que un problema tan complejo requiere de alguien más joven. Supongo que sabía mi edad antes de venir. Se equivoca, replicó ella sin el menor reparo. Sabía en qué año había nacido, pero no su verdadera edad. En ocasiones suelen ser cosas muy diferentes. En mi caso lo admito, porque en ocasiones tengo la impresión de haber cumplido 100 años, pero le agradecería que por lo menos me permitiera invitarla a cenar. Lo siento, pero estoy a punto de marcharme. Ni se le ocurra, le advirtió en un tono que delataba una sincera preocupación. Si sale ahora le cogerá la noche en las montañas. Las carreteras han quedado muy dañadas por el terremoto y se han convertido en un auténtico laberinto, en el que se arriesga a caer por un barranco o a que la violen en cuanto se detenga. Se hizo un silencio que daba a entender que quien se encontraba al otro lado de la línea sopesaba las opciones, a sabiendas de que si ya aquellos retorcidos y endiablados caminos de tierra se le habían antojado una insoportable pesadilla a la luz del día, debía aceptar el hecho de que en plena noche se convirtieran en su tumba. De acuerdo, masculló al fin de mala gana. ¿Dónde y a qué hora? A las 9 en el Tesorero. Está a unos 500 metros del hotel, y le garantizo que le va a encantar. Asdrúbal Valladares colgó el vetusto auricular de baquelita negra, encendió un cigarro y fue a tomar asiento en el porche a contemplar por enésima vez cómo caía la tarde y cómo las gaviotas aprovechaban la poca luz que quedaba en procura de pasar la noche con el estómago repleto de los incontables pececillos que se habían ido aproximando a la orilla con las primeras sombras. Ya a oscuras se bañó en la playa, se puso una camisa y unos pantalones limpios y se encaminó sin prisas al lugar de la cita. En efecto, a Salima al-Saidieri le fascinó el lugar, puesto que el original restaurante al aire libre se alzaba bajo una amplia cornisa de un acantilado, lo que lo convertía casi en una cueva, mientras que justo a la orilla del agua se extendían dos grandes piscinas naturales y en las que se movían en libertad una notable variedad de peces y mariscos. El cliente indicaba lo que le apetecía cenar, un muchacho lo extraía del agua y se preparaban a la vista del comensal sirviéndolo sobre la vajilla de la oficialidad del corregidor, un galeón que al parecer se había hundido no lejos de allí 400 años antes. Las farolas, las anclas y los cañones que adornaban el local habían sido extraídos de igual modo del fondo del mar, y las malas lenguas aseguraban que su propietario, Celso Castañeda, tenía localizados por lo menos 7 grandes navíos en aguas caribeñas.
Por eso le llaman el tesorero, le aclaró el escritor a su invitada. Fue uno de los primeros buceadores autónomos que se dedicó a estudiar de un modo sistemático un mar en el que se sabe que abundaron los naufragios de la época colonial. Pero, como es un viejo zorro, más listo que el hambre, nunca admite haber encontrado nada de valor, con el fin de que no intervengan las autoridades locales o el gobierno español reclame sus derechos. Hizo un gesto hacia la enorme mujerona que se encontraba tras la caja y que aún mantenía el porte de lo que había sido, una hermosísima criatura de larga melena rubia y ojos muy azules, al añadir: él jura y perjura que su mujer es el único auténtico tesoro que ha encontrado en el fondo del mar. No me sorprende, parece una diosa nórdica. Es finlandesa. Cuando terminemos de cenar, vendrá a preguntarnos si todo ha sido ver y perfecto. Y como tenga la menor duda, le organiza una bronca al personal, aunque todo el mundo sabe que es pura comedia. La bronca, real o fingida, no fue en absoluto necesaria, puesto que la cena resultó ver y perfecta, excepto quizás por el hecho de que Salima al-Saidieri insistió en su idea de marcharse a la mañana siguiente a un tranquilo hotel de Punta Cana, con el fin de tomarse un tiempo a la hora de decidir si buscaba otro escritor o desistía de su empeño. Es cierto que el alcohol nubla la mente, dijo a modo de conclusión, pero también es cierto que en ocasiones sus efectos ofrecen una forma muy distinta de ver los problemas. ¿Como, por ejemplo? Quiso saber el escritor, cuyo escepticismo resultaba evidente. Los excesos de anoche me han permitido caer en la cuenta de que tal vez esté cometiendo un error al pretender sacar a la luz un tema que ensuciaría la memoria de Gordon. No me gustaría que sus hijos tuvieran que vivir con el estigma de que fue su padre quien desencadenó semejante catástrofe medioambiental. ¿Los conoce personalmente? No, pero cuando en verdad se ama a alguien, se debe amar a sus hijos porque son parte de él. Fue la rápida respuesta de cuya sinceridad no cabía dudas. Me hablaba tanto de ellos y se sentía tan orgulloso de cuanto hacían que era como si estuviesen durmiendo en el piso alto. Y sería muy amargo que cuando al fin se enteraran de mi existencia, fuera porque acusé a su padre de terrorista. Tan solo de pensarlo me revolotean mariposas en el estómago. Faltó poco para que el frustrado Asdrúbal Valladares utilizara las tenazas de partir patas de langosta en retorcerle la nariz por haberle hecho concebir falsas esperanzas. Advirtió que estaba a punto de enfurecerse, pero hizo un esfuerzo y optó por tomárselo con calma. Si tiene mariposas en el estómago, se debe a que antes debía tener gusanos, y lo que no entiendo es cómo diablos ha tardado tanto en llegar a esa conclusión. Se habría ahorrado mucho trabajo. Si todos pensáramos las cosas con antelación, no cometeríamos errores, por lo que nuestras vidas serían perfectas, fue la desabrida pero en cierto modo lógica respuesta. ¿O acaso se encuentra solo en el culo del mundo porque lo había pensado todo con anterioridad? Evidentemente no. Se vio obligado a reconocer muy a su pesar su compañero de mesa. Estos últimos años me he afanado tanto en cometer errores que podría creerse que estoy interesado en batir récords de ineptitud que suelen estar en manos de políticos. Pero si algo conservo de mi época dorada es la capacidad de percibir el leve perfume que emana de una buena historia. Adelantó la mano posándola sobre la de ella como si estuviera tratando de tranquilizarla al concluir. Y no creo que su amigo Gordon sea el villano de esta historia. Pero no importa lo que usted crea, sino las conclusiones a que llegue la justicia. Salima al-Saidieri alzó el dedo de forma significativa. Me arriesgo a pasar una temporada en la cárcel. Ayer no parecía preocuparle. Es que ayer aún no le conocía, replicó la iraní con una demoledora sinceridad capaz de derribar cualquier muralla. Me había hecho la ilusión de que uniendo nuestras fuerzas llegaríamos lejos. Pero desde el momento en que le vi cantar, bailar y sobre todo reírse como un poseso para acabar roncando en la playa, comprendí que no existe camino alguno que podamos recorrer juntos. Lo lamento y le pido disculpas. Resultó evidente que el escritor se sentía incómodo y avergonzado. Le prometo que no volverá a ocurrir. Volverá a ocurrir. La respuesta venía acompañada de una amarga sonrisa. Lo que pasa es que no estaré presente, porque desde el día en que dejé a mi marido, juré no volver a soportar borrachos. No solo son repugnantes, a menudo son contagiosos, y la mejor prueba está en que por primera vez en años me siento asqueada.
Su acompañante la observó como si estuviera intentando llegar al fondo de su mente. Desvió luego la vista hacia las piscinas que resultaban hasta cierto punto fantasmagóricas, con infinidad de cuerpos moviéndose de un lado a otro, agitando apenas la superficie del agua. Y aun a sabiendas de que iba a decir algo evidentemente molesto, se decidió a hacerlo. Si no le gustara beber, no bebería, y como estaba presente me consta que nadie la obligó. Como solía decir un viejo vagabundo amigo mío, más vale ser borracho conocido que alcohólico anónimo. Pero en el fondo el problema es el mismo. Necesitamos echarle la culpa a algo o a alguien de nuestros errores. No había tomado una copa en 5 años, a pesar de que demasiado a menudo me sentía sola. La creo. Pero imagino que el hecho de suponer que algún día sería feliz con el hombre al que amaba le obligaba a mantenerse sobria con el fin de no deteriorar su relación. El escritor dejó pasar un corto tiempo consciente de que de ese modo lo que iba a decir tenía más énfasis. No obstante, ahora que ese hombre ha muerto, esa esperanza ya no existe, y por lo tanto sabe tan bien como yo que el alcohol amenaza con convertirse de nuevo en un agridulce refugio. Y eso le asusta. No es que me asuste, es que me aterroriza. Lo entiendo, lo comparto, y por eso la ruego que reconsidere su decisión. Porque si dejo de beber puedo hacer un buen trabajo, y trabajar me ayudará a dejar de beber. Asdrúbal Valladares extrajo del bolsillo de su camisa un papel doblado en 4, y se lo entregó al tiempo que señalaba. Ya he escrito la primera página, y le he encontrado título. El mar en llamas, repitió ella. Me gusta, pero un buen título no garantiza nada. Leyó lo que estaba escrito y se limitó a inquirir con notable desconcierto. ¿Esto es todo? Es lo que usted me empezó a contar, y lo primordial es que sea capaz de transcribir lo que tiene que decir sin florituras literarias. A mi modo de ver, el tema encierra un tremendo interés por sí mismo. Pero no es suficiente, negó convencida Salima al-Saidieri. Cuanto le diga deberá confirmarse o carecerá de valor. Habían concluido de cenar, aguardaron a que les retiraran los platos y su interlocutor aprovechó para pedir un café, al tiempo que encendía un inmenso puro dominicano, puesto que hacía ya varios años que los prefería a unos habanos que encontraba a menudo demasiado secos. Como aseguraba el dueño del restaurante, el comunismo es tan chapucero que pronto incluso Fidel Castro fumará nuestros Vega Fina. Advirtió cómo la suave brisa marina alejaba el primer chorro de humo, y se inclinó hacia adelante de la forma casi instintiva que se suele adoptar cuando se pretende que alguien no escuche una conversación, pese a que se encuentre a más de 100 metros de distancia. Resulta imposible confirmar nada si no me ha contado nada, musitó como si mascara las palabras. ¿Lo entiende? Si me cuenta que Gordon atravesó el puente de los suspiros, yo le confirmaré que estuvo en Venecia. Pero si tan solo me dice que un buen día Gordon suspiró, lo mismo pudo haber suspirado en Suecia que en Singapur. Menuda estupidez. Mayor estupidez se me antoja continuar con este juego. El colombiano le golpeó la mano con suavidad, como si con ello estuviera urgiéndola a cambiar de idea. Si resulto tan inútil como cree, nada pierde en contarme lo que sabe. Y si no lo soy, tal vez llegaremos a alguna parte. Decídase. De acuerdo, admitió de mala gana la iraní. Lo que Gordon y quienquiera que fuese el que le respaldase pretendían era atraer la atención de los miembros de la cúpula de la Agen, con el fin de que impidieran a los ingleses continuar perforando en tan pésimas condiciones de seguridad. ¿Qué demonios es eso de la Agen?, inquirió su compañero de mesa. La Organización de Generadores de Energía, que viene a ser algo así como la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Nació inspirada en ella, pero intenta evitar sus tremendos errores, ya que hace años que esta última no cumple con verdaderos propósitos. Conocí a su creador, el venezolano Pérez Alfonso, señaló el escritor, un hombre extraordinario que dedicó su vida a luchar por los más desfavorecidos. Gordon me contó que ese venezolano fundó la OPEP, con el fin de conseguir que los ingresos se repartieran de una forma más justa, mitad y mitad entre empresas y gobiernos, contribuyendo a paliar la miseria. Supongo que le dolerá comprobar que lo único que consiguió fue convertir en multimillonarios a unos cuantos jeques que dedican ese dinero a palacios, putas y yates, mientras la mayoría de los súbditos viven en la miseria. Sabido es que cualquier cosa que haga un hombre en beneficio de los demás acaba siendo aprovechado por otro hombre en beneficio propio, pero eso es algo tan viejo como la humanidad.
La AGEN huye de la rimbombante parafernalia de multitudinarios congresos y sus interminables discusiones en los que todos opinan y nadie hace nada. La mujer aguardó a que una pareja que había terminado de cenar y cruzaba junto a ellos se alejara, y tan solo entonces añadió: las decisiones las toman los miembros de esa cúpula, 4 jueces o mediadores que nunca benefician a un grupo determinado, sino que evitan confrontaciones y atienden a los intereses del conjunto. Me cuesta creerlo. Asdrúbal Valladares negó una y otra vez con la cabeza para insistir. Es más, simplemente no me lo creo. Está en su derecho, pero debe tener en cuenta que los grandes inversores de los países ricos suelen adquirir enormes paquetes de acciones tanto de petroleras como de centrales nucleares, hidráulicas o las llamadas fuentes de energía alternativas. Según Gordon, hace casi 30 años, y ante la evidencia de que constituía un pésimo negocio enfrentarse entre sí provocando ruinosas oscilaciones en los precios de las distintas energías, optaron por constituir esa cúpula, cuyas decisiones resultan inapelables. ¿Podría considerarse una especie de monopolio? No exactamente. Su principal misión es evitar choques y castigar muy duramente a quienes se saltan las reglas, sobre todo en lo que se refiere a la contaminación ambiental, puesto que el daño que causa una empresa repercute en todas. Para la mayoría de la gente, las productoras de energía son las principales culpables del deterioro del planeta. ¿Y Gordon cómo supo de la existencia de esa cúpula? Porque llevaba toda la vida en el mundo de la energía y era uno de los encargados de evitar la contaminación ambiental. Quizás se inventó esa absurda historia con el fin de impresionarla. Lo que me impresionaba de Gordon era su bondad, su honradez y su preocupación por preservar el mundo para las futuras generaciones. Fue la rápida respuesta. Y le constaba que mi admiración por él no aumentaría aunque hubiera ido hasta Australia en una barca de remos. Me temo que ninguna mujer ha sentido nunca algo así por mí, se lamentó el compungido escritor. Será porque no se lo merecía. La muy arpía sonrió como un gato maligno al añadir. Y ahora que le conozco, lo comprendo. Pues ahora que empiezo a conocerla, no comprendo que nadie pudiera enamorarse de una mujer tan criticona. Fue la vengativa respuesta no carente de humor. Pero si está en lo cierto, y Gordon no intentaba epatarla inventándose una historia rocambolesca, esa historia resulta fascinante. Ya se lo dije. Lo sé, aceptó él. Me lo dijo, pero como también usted misma dijo, hubo un tiempo en el que cientos de personas intentaban convencerme de que escribiera un libro sobre sus experiencias, porque no conozco a nadie que admita que cuanto ha hecho en este mundo se relate en 4 simples palabras. Nació, vivió y murió. En realidad, eso es lo único que importa. Nacer, vivir y morir. El resto tan solo son anécdotas. Cierto, reconoció Asdrúbal Valladares. Muy cierto. Le interrumpió el repiqueteo de un móvil y le alarmó el tono de su propietaria, que mientras rebuscaba en el bolso comentó: «Qué extraño. Hoy es la 3ª vez que suena, y únicamente Gordon conoce este número». «¿Y quién le ha llamado?», se interesó él. «La primera vez, un tipo que pretendía que me cambiara de compañía telefónica. La segunda, otro que me pidió que respondiera a una encuesta. Y la tercera, alguien que quería que opinara sobre la conveniencia o no de prohibir las armas de fuego en Texas». El colombiano alargó la mano impidiéndole que continuara buscando. «No conteste», pidió. «Considérelo instinto o simple precaución». «¿Intenta asustarme?», se lamentó en tono de amargo reproche la iraní. «Tengo la impresión de que ya está lo suficientemente asustada, y si tan solo una parte de lo que cuentas es cierto, resulta lógico que alguien intente averiguar a quién envió esas fotografías su amigo Gordon. Su móvil desapareció con él. Es posible, pero tenga en cuenta que los números a los que llamó figuran en su factura de teléfono». Las manos de Salim al-Saidieri temblaron perceptiblemente en el momento en que desconectó su aparato, y su voz sonó alterada al señalar: «No lo había pensado. Mal hecho. Los teléfonos móviles se han convertido en nuestros imprescindibles compañeros de viaje, pero también en nuestros peores enemigos, ya que nos traicionan revelando dónde nos encontramos o a quién hemos llamado. Hubo un tiempo en que tuve que sobornar al portero con el fin de que no subiera a casa los sobres de la compañía telefónica, porque descubrí que mi segunda mujer se dedicaba a investigar los números que figuraban en ella. Un poco bruja, ¿no le parece? Y tanto. Cada año le tenía que regalar una escoba nueva». El escritor hizo un significativo gesto hacia el pequeño aparato que había quedado sobre la mesa al inquirir: «¿Está a su nombre?». «El de casada.
Preferí entrar en los Estados Unidos con pasaporte irlandés, porque estaba demasiado reciente el atentado de las Torres Gemelas, y supuse que el iraní me acarrearía problemas. Bien pensado, aunque si quienes le buscan tienen auténtico interés en encontrarla, localizarán a su marido en Irlanda. Muchas tabernas tendrán que visitar, replicó ella con evidente sentido del humor, aunque su tono de voz se transformó al inquirir. ¿De verdad cree que podrían localizarme a través del móvil? ¿Me a través del móvil? No estoy seguro, pero le aconsejo que lo mantenga desconectado mientras le resulte imprescindible. Asdrúbal Valladares hizo el gesto de apartar algo con la mano como si con ello materializase que daba por finalizada esa cuestión, a la par que insistía. Y ahora volvamos a lo que importa. Al parecer Gordon y sus amigos tan solo pretendían advertir del peligro a los miembros de esa cúpula, pero lo único que consiguieron es que se enterara hasta el gato. ¿Cuál es, según usted, el segundo capítulo de esta historia? La Organización de Países Exportadores de Petróleo nació en el momento justo, y se adueñó de la economía mundial durante 4 décadas. Pero con el paso de los años se ha convertido en una vieja ballena, torpe y sin reflejos, que chapotea entre agresivos tiburones que le van arrancando la piel a bocados. Para tomar una sencilla decisión tienen que reunirse ceremoniosos jeques e ineptos políticos que discuten inútilmente hasta el hastío. El hombre que lucía sobre la camisa las iniciales euro y dólar bordadas en oro se sirvió limonada en un vaso sobre el que aparecía grabado un anagrama idéntico, y tras calmar su sed, añadió: Mientras tanto, 4 eficaces hijos de puta, que en realidad son 4 sanguinarios tiburones tigre que trabajan para la Asociación de Generadores de Energía, han permitido que los precios del crudo se hundan mientras los de otras fuentes de producción han subido. Lo admito, pero usted tiene la suficiente experiencia como para entender lo difícil que nos resulta ponernos de acuerdo con los sauditas, los venezolanos o los nigerianos. Por ello, les estoy proponiendo proporcionarles tiburones blancos, que son los únicos capaces de enfrentarse a los tiburones tigres que les están arruinando. Le hizo notar Eugene Sanic con la misma tranquilidad que si estuviera refiriéndose al hecho de pintar o no los 90 metros de eslora de su estilizado yate. A los ojos del mundo, la OPEP continuaría siendo el mismo patoso mastodonte, sus miembros vivirían convencidos de que toman trascendentes decisiones, pero lo manejaría todo una sola cabeza, más rápida y eficaz que la de esos 4 cerdos. ¿Y me está proponiendo que esa cabeza sea la suya? Tan solo mientras demuestre que sé cómo hacer las cosas. ¿Y cómo lo demostraría? Recuperando unos precios que les harían ganar lo que nunca habían soñado. El tono seguía siendo el distendido propio de quien está seguro de sí mismo. Hace 3 años se pagaban $150 por un barril de crudo, lo que propició que la mayoría de ustedes se embarcaran en una serie de proyectos faraónicos, convencidos de que en poco tiempo ese precio se aproximaría a los 200. Eso es muy cierto. Todos confiábamos en que los precios continuarían subiendo. Sin embargo, de pronto bajaron a la mitad, por lo que, si las cosas no se arreglan pronto, los intereses de sus deudas les arrancarán la piel a tiras de la misma forma que los tiburones se la arrancan a la vieja ballena. Aún tenemos capacidad de resistencia. Resistir siempre ha sido una palabra negativa, mi querido Farouk, e impropia de quienes hasta hace poco se apoderaban sin esfuerzo de cuanto les apetecía. El dueño de aquella especie de Versalles flotante se inclinó con el fin de observar mejor a quien tenía enfrente al insistir. Lo que le estoy proporcionando, al igual que al resto de los países perjudicados por el derrumbe de los precios, es acabar con esa política de defensa y pasar al ataque. Le consta, porque le conoce bien, que el emir siempre ha sido enemigo de las confrontaciones. Loable actitud mientras no le acosen, pero cuando lo que está en juego es la propia subsistencia, resulta imprescindible plantar cara. No puedo negarle que en eso estoy de acuerdo. Su país depende del petróleo, por lo que si permite que 4 individuos, cuya principal misión es equilibrar los precios, pero al propio tiempo defienden los intereses de otros tipos de energía, manejen los mercados a su antojo, está cavando su tumba y usted lo sabe. Resulta usted llamativamente persuasivo. Tuve el mejor maestro, Lord Brown, según tengo entendido. Ante el mudo gesto de asentimiento, el llamado Farouk inquirió: ¿Está metido en esto? Dios me libre, replicó el otro como si la simple idea le horrorizase. Si lo estuviera sería el jefe, pero durante los años que pasé a su lado aprendí mucho. ¿A su lado?, repitió el otro con una divertida sonrisa. A su lado. Eugene Sanic recalcó mucho las palabras.
John siempre supo cuál es la distancia que separa una buena cabeza de un buen culo, y mi culo no es de los que despierten pasiones. Le debo mucho, puesto que mucho me enseñó, pero ningún árbol llega a ser el más alto mientras crezca a la sombra de otro. Lord Brown es sin duda el cerebro más preclaro que he conocido, pero el final del camino hay que transitarlo en solitario. Cuesta aceptar que un hombre tan inteligente, carismático, eficaz y en cierto modo imprescindible para la industria fuera sustituido por ese mentecato de Tony Hayward, que lo único que ha hecho es poner una cagada tras otra. El problema estriba en que a John le pierden los macarras. Fue la respuesta que venía acompañada de una amarga sonrisa al añadir. Su histeria llega al punto de que no soporta la cercanía de mujeres, y la mayoría de cuantos trabajan para él, desde ejecutivos a camareros, deben ser chicos guapos. Y la homosexualidad llevada a esos extremos confería una pésima imagen a la British Petroleum. Peor imagen tiene ahora, le hizo notar su acompañante. Sin la menor duda, puesto que entra dentro de lo posible que no vuelva a levantar cabeza, reconoció su interlocutor. Las malas lenguas aseguran, y particularmente yo las creo, que fue Tony Hayward quien alentó y echó gasolina al fuego de los escándalos de John con el fin de sustituirle en contra de la opinión de una gran parte de los accionistas, a los que les importaban más los dividendos propios que los culos ajenos. Una actitud comprensible y disculpable, que comparto plenamente, pero ganaron los moralistas, y con el fin de calmarlos y que continuaran sintiéndose satisfechos con sus dividendos, Hayward recortó de forma drástica los gastos de una seguridad en la que Lord Brown invertía mucho. Y el resultado está a la vista. No solo ha puesto en peligro los puestos de trabajo de miles de empleados directos y los ahorros de millones de jubilados que los confiaron a su empresa, sino el futuro de una industria de la que depende muchísima gente. ¿Y cómo es posible que un solo hombre causara tanto daño? Permitiéndole ocupar el sillón equivocado en el momento equivocado. Resulta evidente que en muchas cosas usted ha superado a su maestro, señaló Farouk el-Fassi aludiendo al desbordante lujo de cuanto les rodeaba. En dinero, solo en dinero. En muchos otros aspectos resulta imposible superar a John. Si usted lo dice... Pero volvamos a lo nuestro. ¿Cuál es exactamente la propuesta que quiere hacerle al emir? Que si se unen a mi grupo, conseguiré que parte de sus acreedores les concedan una moratoria de 2 años. El dueño del gigantesco navío, en cuya cubierta superior se encontraban disfrutando de una plácida noche de luna casi llena, tardó al menos medio minuto antes de afirmar. Y le garantizo que para entonces habré conseguido que el precio del barril alcance los $130. ¿Qué clase de garantía? Un contrato por el que me quedaría con la mayor parte de la producción de ese año del Emirato, a un mínimo de 100 por barril. Es decir, casi $20 más de los que están recibiendo ahora. Esbozó una sonrisa al añadir. En contrapartida, en cuanto el precio supere los $100, recibiré 2 por cada barril que exporten. Una apuesta muy fuerte. Cuando se juega a la ruleta y ustedes suelen jugarse fortunas, tienen una posibilidad entre 36 de que salga su número, y por desgracia no pueden obligar a la bolita a que caiga donde quieren. He hecho mis cálculos, por lo que considero, sin pecar de excesivo optimismo, que mis posibilidades de éxito son de 9 contra 1, y dispongo de la ventaja añadida de que soy el que hace girar la ruleta y tira la bolita. Aún así correría un gran riesgo. Estoy dispuesto a asumirlo. Ya lo veo, y me admira, reconoció con sinceridad el otro. ¿Cómo piensa hacer girar la ruleta y tirar al mismo tiempo la bolita con el fin de que caiga donde quiere? Ese es un secreto que estoy dispuesto a revelarle al emir en el momento en que acepte el trato. Farouk el-Fassi dedicó unos instantes a reflexionar sobre lo que acababa de oír. Observó cómo un mar en calma semejaba una inmensa bandeja de plata bruñida, y al poco extrajo del bolsillo un sobre cerrado. Esta es una carta del emir en el que le especifica que todas las decisiones que tome son como si él mismo las hubiera tomado. Me honra con su confianza y por lo tanto le ruego que considere que el acuerdo ha sido aceptado. Su interlocutor se limitó a dejar el sobre en la mesa que les separaba al señalar. Mi primer paso será echar abajo... Perdone, le interrumpió el otro. ¿No piensa leer la carta? Confío en su palabra. En asuntos de tanta trascendencia la palabra no debe ser suficiente. Para mí sí, y bastante más que un contrato, pero para su tranquilidad le aclararé que tardaremos 6 horas en llegar a las Bahamas, y si descubro que esa carta no es auténtica, nunca volverá a pisar tierra firme. Eso me tranquiliza. Fue la en cierto modo absurda respuesta. Me alegra saberlo.
aquel a quien muchos conocían por el apócope de euro y dólar, que era al propio tiempo el nombre del barco al que había bautizado con tan excéntrico nombre, debido a que su botadura había coincidido con la puesta en circulación del euro, carraspeó un par de veces, se rascó repetidamente el lóbulo de la oreja y continuó. Como le iba diciendo, en cuanto consiga echar abajo esa cúpula, cundirá el desconcierto entre los generadores de energía, que tardarán meses o tal vez años en volver a levantarla. ¿Echar abajo significa deshacerse de sus miembros para siempre? Más para siempre imposible, fue la seca y rotunda respuesta. Y o mucho me equivoco, o nadie sabrá cómo reparar una compleja estructura que tanto tiempo y esfuerzo costó organizar. Se sirvió un nuevo vaso de limonada, del que bebió mientras estudiaba las reacciones de quien no perdía detalle de sus palabras. Dividir al enemigo constituye la primera regla de toda regla, y la catástrofe del Golfo ha provocado un enorme desconcierto entre los productores de energía, por lo que estoy convencido de que al quedar descabezados cada cual se preocuparía únicamente por defender sus intereses. ¿Y cómo piensa deshacerse de alguien que nadie sabe quiénes son? Eugene Sanic sonrió de oreja a oreja y con evidente cinismo al inquirir al tiempo que guiñaba un ojo con un gesto de evidente complicidad. No sé quiénes son, pero sí dónde y cuándo suelen reunirse, sobre todo en tiempos de crisis energética, y estos sin duda lo son. Hizo una corta pausa antes de inquirir con remarcada intención. ¿Quién cree que puede asaltar un banco con mayores garantías de éxito que quien diseñó su sistema de seguridad y conoce una puerta trasera de la que nadie ha sabido nunca nada? ¿Usted creó esa cúpula? Se asombró su acompañante. Y fui uno de sus primeros miembros. O sea, que piensa traicionar a sus amigos. La respuesta vino acompañada de un repetido gesto de negación. Yo nunca he sido amigo de amigos, querido amigo. He tenido socios a los que nunca he traicionado, infinidad de amantes a las que traicioné infinidad de veces, y una esposa increíble a la que continúo fiel pese a que murió hace 5 años. Pero también tengo lo que pudiéramos considerar una especie de código ético dentro de la manifiesta inmoralidad de la mayoría de mis negocios. Al parecer, la BP pretendía explotar en exclusiva los nuevos yacimientos de Libia, por lo que Tony Hayward sobornó a varios políticos ingleses con el fin de que dejaran en libertad al del Badel al-Megrani, el terrorista libio culpable de colocar la bomba del avión de la Pan Am que provocó la muerte de 300 personas. Hizo una nueva pausa antes de pontificar, y le aseguro que eso ya no se me antoja mínimamente ético. Ahora que lo dice, resulta significativo que a los pocos meses de la inexplicable liberación por parte del gobierno inglés de ese terrorista, sea precisamente una plataforma de la BP la que se derrumbe tal vez a causa de un atentado terrorista. Y resulta indignante que los miembros de una cúpula que tenían la obligación de oponerse frontalmente a que se intercambiara sangre por petróleo de una forma tan descarada, acepten además que se perfore en aguas ultraprofundas sin las debidas garantías de seguridad. Están haciendo dejadez de sus funciones, o han permitido que los corrompan, y por lo tanto merecen que se les corte la cabeza. Sobre todo si al cortársela se obtiene un beneficio adicional de $2 por barril, le hizo notar Farouk el-Fasi sin el menor empacho. Naturalmente, querido amigo, fue la única respuesta. Naturalmente. Siempre se ha dicho que la venganza sabe mejor cuando se sirve fría, pero resulta muchísimo más agradable si viene acompañada por una apetitosa guarnición. ¿Y no le preocupan las posibles represalias? Quiso saber el árabe. Se va a enfrentar a gente muy poderosa. No le niego que si tuviera hijos o mi esposa viviera, ni tan siquiera me plantearía embarcarme en semejante aventura. Pero el hecho de saber que lo único que te estás jugando es tu propia vida, y el principal aliciente es ganar dinero, te deja las manos libres. Le guiñó de nuevo un ojo a su invitado al tiempo que concluía. Le aseguro que si me matan nadie lo va a lamentar, ni siquiera yo. Como solía sucederle cuando hablaba de la vida, el amor o la muerte, en esos momentos cruzó por la mente de Eugene Sanic la disparatada escena en la que lo primero que alcanzó a distinguir fue un oso casi del tamaño natural, al que Georgia se abrazaba en el momento en que penetró en el coche y lo sentó frente a ella. ¿A que es precioso? Es para el hijo de Diana, pero tengo la impresión de que me lo voy a quedar. Al girarrostro, ordenó al chofer, y acelera que llegamos tarde. El vehículo se puso en marcha y sin apartar la vista del descomunal muñeco, la muchacha añadió: «Quedará muy bonito junto a la ventana de mi dormitorio, ¿no crees?» «Supongo que sí», respondió divertido.
Fue en esos momentos cuando se dignó mirarle por primera vez con aquellos inmensos ojos verdes que le hipnotizaron desde ese mismo instante, por lo que inquirió sorprendida. ¿Y usted quién diablos es? Eugene Sanic, para servirle. Su nombre me suena. La muchacha apartó un poco el muñeco con la intención de hablar con el chofer. Abrió la boca, pareció sorprenderse aún más y acabó por exclamar entre divertida y maravillada. «Caramba, Arthur, ¿desde cuándo eres blanco?» «Desde que nací, señorita», respondió el chofer sin inmutarse. «Y no soy Arthur, soy Dimitri. Más a mi favor. Te notaba cambiado. ¿A dónde me llevas?» «Al girarrostro. ¿No es lo que me ha ordenado?» Se la advertía cada vez más perpleja, cosa que rara vez volvió a producirse a lo largo de los años. Lo observó todo con atención y por fin se volvió de nuevo a quien se sentaba a su lado. «O sea, que no se trata de un secuestro». «En absoluto», respondió Eugene Sanic, conteniendo a duras penas las ganas de echarse a reír. «¡Qué desilusión! En ese caso, ¿qué hace usted en mi coche?» «La pregunta correcta no es qué hago yo en su coche, señorita, sino qué hace usted en el mío». Podría asegurarse que Georgia Wallis acababa de caerse desde lo alto de una de las estilizadas palmeras de la ancha avenida por la que circulaban. Buscó en su bolso unas diminutas gafas, estudió con detalle la tapicería y el mueble bar, y por último exclamó divertida. «Esto es una botella de ginebra y esto una colilla, por lo que dado que yo no bebo ginebra ni fumo en el coche, debo llegar a la lógica deducción de que este no debe ser el mío». «Elemental, querido Watson. Sería usted un gran detective». «Cuando yo digo que todos los Rolls Royce son iguales, parecidos», le replicó su cada vez más divertido acompañante. «Y si no me equivoco, el que nos sigue conducido por un negro inmenso que sin duda se llama Arthur debe ser el suyo». Ella se volvió, saludó con la mano a su chofer, que se limitó a encogerse de hombros como indicando que estaba acostumbrado a que ocurrieran cosas semejantes, y por último comentó. «Entiéndalo, una sale de una tienda abrazada a un oso. Ve un Rolls Royce plateado, presupone que es el suyo y entra. Puede ocurrirle a cualquiera. A cualquiera que tenga un Rolls Royce plateado y un oso gigante», admitió el propietario del vehículo sin darle importancia al malentendido. «¿Piensa comer sola?» «Con mi padre, lo que viene a ser lo mismo, porque habla menos que el oso». Le observó con atención como si en verdad le viera por primera vez. Asintió dándole su aprobación y guiñándole un ojo añadió. «¿Estaba esperando a alguien especial en la juguetería?» «A mi secretario, pero supongo que ya habrá cogido un taxi. En ese caso, le invito a comer». 10 minutos después, entraban riendo y llevando entre los dos al oso, en el lujoso restaurante en el que Leopold Wallis almorzaba, y que ni se inmutó cuando su hija le dio un beso mientras sentaba al gigantesco peluche a su derecha. «Hola, papá», dijo. «Disculpa el retraso». «Hola, hija», replicó con la calma de quien ha repetido 100 veces las mismas palabras. «No te preocupes, ya había empezado, porque a las 3 tengo una cita». Alzó el rostro hacia quien le acompañaba. «Hola, Eugene», le saludó. «No sabía que conocieras a mi hija. Se metió en mi coche». «Pero, Georgia». «Te ha dicho que me metí en su coche», le interrumpió ella, «no en su cama». Hizo un gesto hacia el peluche al inquirir. «¿Te gusta?» «Me gustará si lloriquea menos que tu último novio. Que yo sepa, los osos no suelen buscar refugio en la cocaína». Se volvió a quien se sentaba a su izquierda con el fin de inquirir. «Oh sí, oh, tengo entendido que los de peluche no». Eugene Sanic se dirigió a Leopold Wallis al tiempo que inquiría indicando con el dedo pulgar a la muchacha. «Siempre es así de...». Dudó a la hora de encontrar la palabra adecuada, por lo que el otro acudió en su ayuda al puntualizar. «¿Surrealista? Desde luego. Salvador Dalí habría aprendido mucho a su lado. ¿Qué haces en Los Ángeles?» «Lo de siempre. Petróleo, gas y cosas de esas. ¿Y tú, en qué tipo de negocios andas metido?» «Continúo con los hoteles y los cruceros, pero ahora me han ofrecido participar en una superproducción sobre el hundimiento del Titanic, debido a que mi abuelo murió en el naufragio, y me lo estoy pensando, aunque el mundo del cine no acaba de convencerme». «Ni a mí», intervino alegremente la muchacha. «Sin maquillaje, ni ellas son tan guapas ni ellos tan atractivos, aparte de que los productores parecen ejecutivos de una empresa farmacéutica y no creativos con la fantasía o la desbordante imaginación que se espera de ellos. Y el guión que te han enseñado es una mierda». «Tampoco es tan malo», protestó su padre. «Como de verdad rueden esa estúpida escena de los dos tortolitos con las melenas al viento como mascarones de proa de un inmenso transatlántico que se aleja en el atardecer, te juro que vomito, o me como al oso. Es lo más cursi que he leído en mi vida».
Eugene Sanic, que a cada minuto que pasaba se sentía más fascinado por la peculiar forma de comportarse de su compañera de mesa, inquirió: «¿Y tú, aparte de criticar guiones de cine y comprar osos de peluche, a qué te dedicas?» «A coleccionar piedras. ¿Diamantes, zafiros o esmeraldas?» «Georgia no colecciona piedras preciosas», fue la aclaración que no aclaraba nada de quien conocía tan bien a su hija que sabía por experiencia que nadie conseguiría entenderla. Dedica la mayor parte de su fortuna personal a comprar piedras comunes y corrientes. ¿Y para qué las quieres? Sospecho que es algo relacionado con su madre, que en paz descanse, pero nunca he conseguido que me lo aclare. Pues imagino que si a ti, que eres su padre, no te lo ha dicho, a mí no me lo dirá hasta que celebremos las bodas de plata. Vaya por Dios. No pudo por menos que lamentarse Leopold Wallis, otro surrealista. Le dio un codazo al peluche al añadir: «Espero que por lo menos tú salgas sensato». ¿Te parece insensato que a un cincuentón que hasta ahora solo ha vivido para ganar dinero le seduzca la idea de casarse con una preciosa criatura con la que tiene la impresión de que nunca se aburriría? En eso tienes razón. ¿Qué quieres que te diga?, admitió el otro. Aburrirte nunca te aburrirás, pero como me consta que eres un canalla malnacido, un especulador desaprensivo, una hiena sin entrañas para las mujeres y uno de los tiburones más sanguinarios y crueles del mundo empresarial, te voy a hacer una advertencia. Le apuntó amenazadoramente con el índice justo a los ojos, y tras un tenso silencio en que cabría asegurar que el aire podía cortarse con un cuchillo, comenzó a desviar la mano muy despacio hasta fijarla sobre su hija y concluir: «Esta de aquí, la del oso, a las hienas los transforma en chihuahuas y a los tiburones en sardinas, o sea que luego no me vengas lloriqueando». Su vida se encontraba indisolublemente ligada a aquel mar, aquellas playas, aquellas marismas y aquellos manglares. Sus primeros recuerdos se remontaban a una bandada de pelícanos recortándose contra el sol, el olor de la brisa marina y el retumbar de las olas contra la arena. Pasarían años antes de que se acostumbrara al fuerte sabor del marisco, pero a menudo evocaba el placer que le producía atrapar los brillantes peces que el sedal de su padre arrastraba desde el mar en el que se introducía con el fin de sacarlos del agua y lanzarlos a la arena entre saltos de alegría y gritos de entusiasmo. Aquel lugar constituía una sucursal del Edén, por lo que le bastaba con la certeza de que por el simple hecho de morir con la conciencia limpia, el Señor le premiaría permitiendo que su alma se quedara pescando y disfrutando de un paisaje que, siendo siempre el mismo, cambiaba no obstante con cada hora del día y cada día del año. 4 generaciones de su familia habían elegido aquella remota ensenada como el refugio ideal para descansar, y siempre había imaginado que otras 4 seguirían sus pasos. Pero ahora se encontraba allí sentado, contemplando incrédulo cómo el paraíso se había transformado en infierno, debido a que en el horizonte se distinguían negras columnas de humo, mientras un agua antaño limpia y refulgente se mostraba ahora como un grasiento puré de lentejas, sobre el que flotaban cientos de peces muertos y aleteaban docenas de hermosas aves que agonizaban intentando elevar el vuelo inútilmente. Un pestilente sudario cobrizo cubría de muerte el paisaje. De haber imaginado que sus lágrimas harían desaparecer aquella horrenda sarna venenosa que avanzaba en silencio, al igual que pudiera hacerlo una babosa al cubrir de saliva una flor, no hubiera dudado en deshacer en llanto hasta el último de sus huesos. Pero era tanto su pesar y tan sincero su dolor que llorar no se le antojaba suficiente. No había lágrimas en el mundo como para conseguir que aquel repelente manto, que en inmensas extensiones semejaba sangre cuajada, desapareciese de la faz del planeta. Y nunca las habría, porque ni en sus peores pesadillas cruzó por su mente la idea de que la tan esperada catástrofe alcanzara tan desmesuradas proporciones. Había empezado a preocuparse el día en que descubrió que, pese a que sus reservas se consideraban agotadas, el Golfo de México resurgía como área de explotación petrolera de primordial importancia, con gigantescas reservas de crudo a miles de metros de profundidad. Y había comenzado a aterrorizarse cuando comprendió que, sin olvidar las frecuentes tormentas y huracanes, se plantearían innumerables problemas a la hora de explotar los nuevos yacimientos, puesto que aquel era un mar en el que los torbellinos y las contracorrientes creaban vibraciones e incontrolables movimientos provocados por vórtices que amenazaban las columnas de perforación. Por si ello no bastara, le constaba que una vez que se hubiera taladrado el fondo marino, se alcanzaría un punto en el que abundaban bolsas de metano a muy altas presiones.
Con las nuevas tecnologías, seremos capaces de perforar pozos en un fondo de agua de 3.000 metros con una profundidad total de 10.000, sobrepasando así los límites hasta ahora imaginables. Aquella frase, pronunciada en un tono de verdad absoluta por el prepotente director general de su propia empresa, le reafirmó en su convicción de que pronto o tarde tendría que enfrentarse al desolador paisaje frente al que ahora se encontraba, porque la ceguera de algunos seres humanos no conocía límites. Nos convertiremos en los líderes de la industria y llegaremos a donde nadie se ha atrevido a llegar. Sin duda lo habían conseguido, puesto que hasta aquel momento nadie había osado cometer un acto de barbarie en el que aire, agua, tierra, hombres, animales y plantas sufrieran por igual a causa de la desmesurada ambición de un puñado de descerebrados ejecutivos que jamás atendían a razones. Resultaron inútiles sus airadas protestas, sus docenas de rigurosos informes o sus firmes llamadas a la cordura, intentando hacer comprender a sus superiores que la maldita capa de diapiros de la altura de una cordillera constituía un riesgo que las tan sobrevaloradas tecnologías punta aún no estaban en condiciones de afrontar, ya que tan inestable masa de yeso y sal nunca permitiría estudiar los lodos y predecir si lo que encontraría la perforadora en su camino sería petróleo o una gigantesca bolsa de metano, pero nadie le escuchó. Se trataba de una carrera hacia las profundidades, en la que el premio eran billones de dólares porque tan solo a uno de los yacimientos, el Tahití, localizado a 300 kilómetros de donde ahora se encontraba, se le calculaban unas reservas de 500 millones de barriles de crudo, lo que significaría una ganancia neta de casi 30.000 millones de dólares para la compañía explotadora. Un solo yacimiento. El propio gobierno admitía que el fondo del Golfo de México podría guardar unas reservas de 45.000 millones de barriles de crudo. ¿Qué importancia tenían frente a semejantes cifras la vida de las aves o los peces del Golfo? Algunas especies desaparecerían para siempre, pero las generaciones futuras nunca las echarían de menos, puesto que no las habían conocido, mientras que esas generaciones futuras continuarían exigiendo más y más combustible para sus vehículos. Tan solo quienes como él habían conocido aquel lugar tal como fuera el día de la creación, notarían la falta de aquellas aves y aquellos peces, pero él no pertenecía a las generaciones futuras. Comenzaba a caer la tarde en el momento en que a lo lejos hizo su aparición un hombre que avanzaba sin prisas por la orilla del agua. Vestía el mono blanco con capucha, las botas amarillas y los guantes de goma de los miles de operarios contratados con el fin de intentar limpiar las playas, por lo que iba recogiendo los animales muertos que encontraba a su paso y los depositaba en una bolsa de plástico que cargaba al hombro. El horror del paisaje circundante obligaba a imaginar que se trataba del extraterrestre encargado de eliminar los últimos restos de vida de un planeta que acababa de aniquilar a base de sofisticadas armas químicas. Se aproximó casi arrastrando los pies, tomó asiento en un montículo de arena a menos de 2 metros de distancia y al poco se despojó de la mascarilla que le cubría la nariz y la boca, en un vano intento de protegerse de unas emanaciones que podrían acabar matándole. «Malos días», saludó con desgana. «¿Cómo se siente?» «¿Cómo quiere que me sienta?», masculló. «Desolado». «Lógico», señaló quien ni siquiera había pedido permiso para acomodarse, con un casi imperceptible gesto de asentimiento. «Yo también lo estaría si me encontrara en su lugar». Le observó sorprendido. Era un hombre vulgar con un rostro anodino y unos ojos que parecían estar mirando siempre hacia otro lado. ¿Qué ha querido decir? Que me sentiría desolado al comprender que semejante desastre es culpa mía. El recién llegado extendió la enguantada mano como si intentara detener sus protestas. «No se moleste», añadió. «No he venido hasta aquí sudando como un pollo dentro de este ridículo disfraz para perder el tiempo escuchando disculpas». «No sé de qué me habla», masculló incómodo. «Lo sabe. Si me he dado un paseo tan largo es porque vengo buscando al ingeniero especializado en plataformas de perforación que ha tomado parte en el sabotaje de la Deepwater Horizon». «¿Pero qué dice?», se horrorizó. «¿Es que se ha vuelto loco?». «En absoluto». La tranquilidad de que hacía gala el desconocido hacía imaginar que por sus venas no corría sangre. «Sé bien de lo que hablo porque las facturas de sus respectivos teléfonos indican que un tal Gordon Sullivan y un tal Peter Miller se llamaban hasta 2 y 3 veces diarias.
Chasqueó la lengua como si lo que iba a añadir resultara una prueba irrefutable. Y sus asentamientos bancarios indican que hace 4 meses el susodicho Gordon Sullivan le transfirió al susodicho Peter Miller, es decir, a usted, $200.000 con el fin de que le aconsejara sobre la forma de causar el mayor daño posible a la hora de prenderle fuego a esa plataforma de perforación. Se equivoca. Se indignó aquel a quien habían llamado Peter Miller, cuyo rostro aparecía ahora tan blanco como el mono de trabajo de su interlocutor. Ese dinero estaba destinado a diseñar un sistema que minimizara los efectos de la detonación, pero al propio tiempo diera la sensación de que el accidente había sido mucho más grave de lo que era en realidad. Pues le felicito, replicó el otro con evidente sorna, al tiempo que señalaba con un amplio ademán cuanto le rodeaba. La sensación es de auténtica gravedad, o por lo menos así lo entienden esos pelícanos. No era esa nuestra intención. Al infeliz se le advertía tan vencido y desmoralizado que ni siquiera se esforzaba en negar su participación en el desastre. No era lo que pretendíamos, repitió como para sí mismo. Precisamente lo que pretendíamos era evitarlo. Explíquese, exigió el desconocido, y no intente volver a mentirme. Sabíamos que pronto o tarde sobrevendría un desastre, porque varias empresas, especialmente la British Petroleum, no respetaba las mínimas normas de seguridad, hasta el extremo de haber desconectado las alarmas contra incendios. Me cuesta creerlo. Pues es la verdad. Las alarmas de la Deepwater Horizon llevaban meses fuera de servicio, con la disculpa de que a menudo se disparaban sin motivo, despertando a los operarios a altas horas de la madrugada, y los funcionarios del Servicio de Administración de Minerales se habían dejado sobornar con el fin de que las autoridades de paro no los denunciaran. ¿Quiénes son esas autoridades de paro? Los técnicos encargados de impedir que se realicen tareas peligrosas para los trabajadores o el medio ambiente. No sabía que existiesen. Pues existen. Peter Miller alargó la mano, tomó un puñado de arena y fue permitiendo que se deslizara entre sus dedos mientras añadía con la cabeza gacha. Gordon Sullivan era uno de ellos. Sus decisiones siempre habían sido consideradas inapelables y por lo tanto constituían un freno para unos hijos de puta que imparten órdenes desde despachos de Houston, Londres o Nueva York. Lo único que les importa es la cuenta de resultados, y consiguieron que a las autoridades de paro no les permitieran intervenir. Algo he aprendido respecto a sobornos, hijos de puta y cuentas de resultados, admitió con evidente sorna el desconocido. Ahora Obama ha destituido a los que se dejaron sobornar, pero se les puede ver jugando cada día en el Pinecrest Golf Club de Houston, como si nada tuvieran que ver con todo esto, mientras que los que intentamos impedirlo nos hemos convertido en chivos expiatorios. Suele ocurrir, admitió el hombre del mono blanco ensayando lo que casi parecía ser una sonrisa, y con mayor frecuencia de lo que se imagina. ¿Qué más puede contarme sobre el mundo del petróleo? ¿Contarle? Fue la pregunta que respondía a otra pregunta. Si lo conoce ya sabe cómo es, y si no lo conoce resultará inútil cuanto le diga. Lo único que importa es que cada dólar invertido se multiplique por 1000. ¿Quién más estaba implicado en este asunto? Nunca lo supe. Las primeras sombras habían comenzado a adueñarse del paisaje, y tras cerciorarse de que no se distinguía presencia alguna por los alrededores, el falso empleado de limpieza esgrimió un revólver de cañón corto con el que le apuntó directamente a la cabeza. «Vamos», insistió como si se sintiera estafado u ofendido. «No me haga perder el tiempo. Un atentado de semejante envergadura no lo preparan entre 2 hombres». «Había alguien más», aceptó el amenazado con la resignación propia de quien ya lo ha dado todo por perdido. «Nos proporcionó el dinero, pero Gordon nunca me dijo de dónde provenía. ¿Alguna empresa rival?» El gesto de negación no daba pie a malas interpretaciones, por lo que insistió. «¿Cómo está tan seguro?» «Porque bajo esas aguas se esconde un tesoro incalculable, y nadie que aspire a apoderarse de una parte de tan inmenso pastel permitiría que se quemara en el horno tal como ahora está ocurriendo». «Entonces, ¿quién puede haber aportado el dinero?» «Alguien muy rico que piensa como nosotros». El hombre que empuñaba el arma tardó en responder mientras observaba cómo cuanto le rodeaba iba perdiendo forma con la llegada de la oscuridad. Pareció llegar a la conclusión que aún podría distinguir a su acompañante durante los próximos 15 minutos, y chasqueó de nuevo la lengua como si cada vez que lo hacía remarcase de forma indiscutible sus palabras.
Me temo que es usted uno de esos iluminados que imaginan que la gente invierte su dinero en salvar patos y peces, dijo. Pero la cuenta corriente de Gordon Sullivan presentaba ingresos inexplicables por valor de $2 millones, de los cuales tan solo le entregó 200.000. Otros 500.000 fueron a parar a la escuálida cartilla de ahorros de su mujer, una pobre infeliz que ni siquiera se había enterado de lo que tenían, y del resto nadie sabe nada. Y $2 millones es una suma que me obliga a suponer que no se trata de una causa altruista. Le juro que no sabía que se estuviera moviendo tanto dinero. Y mira por dónde yo le creo, admitió el otro asintiendo con la cabeza. Mi trabajo consiste en averiguar cuando alguien se echa un farol o trata de ocultar que lleva buenas cartas. Y usted ni se echa un farol ni lleva buenas cartas. Creo que tan solo es el típico pardillo del que los demás han abusado. ¿Y va a matarme por eso? Me lo estoy pensando. Le observó con atención para añadir al poco. No parece que le preocupe. Me haría un favor, porque he venido con la intención de tirarme al mar, pero está tan asqueroso que me provoca un cierto repelús que encuentre en mi cuerpo flotando en esa mierda. Ni siquiera serviría de pasto para los peces. Es que ya ni siquiera hay peces. Tras una corta pausa le observó de reojo al inquirir. ¿Ha sabido algo de Sullivan? ¿Y qué quiere que sepa si está muerto? Se sorprendió el interrogado. Los muertos que desaparecen con $1.300.000 en el bolsillo nunca han sido muertos de fiar, puntualizó el otro. Mi obligación, esté vivo o muerto, es averiguar quién le proporcionó tanto dinero y por qué alguien tenía interés en convertir en chatarra una plataforma valorada en $500 millones. ¿Conoce a su amante? La vi una vez. Es alta, morena, con muy buen cuerpo y unos ojos preciosos. Tengo entendido que de origen árabe, aunque habla con acento europeo. Apenas crucé con ella media docena de palabras. ¿Tenía aspecto de terrorista? ¿Aspecto de... Nunca he sabido qué aspecto tienen los terroristas, y supongo que si alguien lo supiera no andarían tan sueltos. Respuesta inteligente a una pregunta estúpida, admitió el otro sin el menor reparo. Mi oficio es observar a la gente, pero no sería capaz de reconocer a 2 metros de distancia a un terrorista, a no ser que llevase un cinturón de bombas. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo. El ingeniero intentó hacer memoria, pero acabó negando al añadir. Zaida, Salma, Zoraida o algo parecido. ¿Tiene una idea de dónde vive? Supongo que cerca del Parque Herman, en Houston, porque fue allí donde Gordon me la presentó, y tuve la impresión que había llegado dando un paseo porque ni siquiera traía bolso. Es una zona demasiado extensa. Todo en Texas es demasiado extenso. Peter Miller casi no tuvo tiempo de darse cuenta de que el desconocido situaba el revólver bajo su mentón y le volaba los sesos de un seco disparo en el que su cerebro hizo las veces de silenciador. Cayó hacia atrás, muerto en el acto, y sin inmutarse su asesino le colocó el arma en la mano, apretó con fuerza disparando hacia el mar y a continuación abrió el tambor sustituyendo un casquillo vacío por una nueva bala. A su modo de ver, el escenario quedaba perfecto. Un pobre hombre que había llegado hasta allí agobiado por sus culpas, y en cuyas manos se habían incrustado restos de pólvora, de la única bala que al parecer había disparado su arma. Había optado por volarse la cabeza en lugar de arrojarse a un mar hediondo. Se cargó al hombro la bolsa de basura y se alejó en la noche. Le entregó a Salima hasta el último dólar de que disponía, con el fin de que fuera a la capital a comprarle varias cosas que necesitaba, entre ellas un ordenador portátil con el que conectarse a Internet, ya que constituía la única forma de obtener información de primera mano, en un perdido villorrio de la costa norte de la República Dominicana. Luego telefoneó a su editora, le dijo que estaba convencido de tener entre manos el libro de su vida, y le suplicó que le adelantara dinero. No pienso darte un céntimo a no ser que vea por lo menos un par de capítulos, fue la gélida respuesta de la muy arpía. Te advertí que no debías quedarte tanto tiempo en dique seco. Es que no se me ocurría nada, pues la ocurrencia de pedirme dinero tampoco ha sido buena. Prometió enviarle las primeras 50 páginas en cuanto las tuviera listas, y le suplicó que le proporcionara algún dinero, aun a costa de quedarse de por vida los derechos de autor de sus novelas anteriores. Le constaba que al hacerlo quemaba definitivamente sus naves, visto que el mísero goteo de aquellos viejos derechos era lo único que le permitía subsistir, pero estaba convencido de que había momentos en los que se hacía necesario jugarse el todo por el todo.
Si quería volver a ser quien había sido y experimentar la fabulosa sensación de estar creando personajes y situaciones que consiguieran que los lectores se pasaran las noches devorando páginas y deseando llegar al final de la novela, aunque deseando al mismo tiempo que ese final nunca se produjera, tenía que lanzarse al vacío arriesgándose a romperse una crisma que, a decir verdad, nunca había servido para otra cosa. La malhumorada Braulia lo encontraba casi cada mañana de bruces sobre una mesa repleta de hojas ahora garabateadas a mano, debido a que la deshilachada cinta de la vieja Olivetti había exhalado su último suspiro, y hacía ya mucho tiempo que aquel tipo de cintas no se fabricaban, o al menos no se encontraban en la isla. En ocasiones, cuando en mitad de la noche se quedaba como al helado con el bolígrafo en alto, experimentando la acuciante necesidad de recurrir al consuelo de la única botella de ron que guardaba en la alacena, se esforzaba como nunca lo hiciera, optando por bajar a la playa con el fin de introducirse en el mar y permanecer muy quieto observando las estrellas, aunque sin atreverse a pedirles que le ayudaran a atrapar una esquiva idea que se había quedado flotando en el aire. Sabía que tenían que surgir de su interior, de su ya olvidada capacidad de expresar lo que sentía con palabras exactas y de un meticuloso ejercicio mental que le permitiera comprender las razones que habían empujado a un ser humano, al que se suponía equilibrado, a provocar tamaño desastre ecológico. Y es que algunas de las piezas de la historia que contaba Salim al-Saidieri no encajaban. No, a su modo de ver no encajaba en absoluto. El retrato que había hecho de Gordon Sullivan se le antojaba demasiado romántico y casi edulcorado, puesto que nadie que él hubiera conocido sacrificaba trabajo, mujer, hijos y amante en aras de una hipotética salvación de los mares, las aves o los peces. Nadie podía ser tan altruista y hasta cierto punto le molestaba pensar de ese modo, ya que el mero hecho de que él no se sintiera con el coraje suficiente como para lanzarse a una aventura tan arriesgada no significaba que otros no fueran capaces de intentarlo. Hería su orgullo advertir que alguien como él, especializado en crear exóticos héroes imaginarios, se negara a aceptar que esos héroes formaran parte de la vida diaria, porque, al fin y al cabo, lo único que había conseguido como escritor era adornar y exagerar las hazañas de individuos que existieron o podían haber existido. A lo largo de la historia habían nacido incontables seres humanos admirables, y lo que ahora estaba ocurriendo era sin duda un nuevo y trascendental capítulo de la historia. Por primera vez desde que los homínidos comenzaron a degradar el planeta, se habían superado a sí mismos, hasta el punto de que ni siquiera eran capaces de calibrar la magnitud de sus acciones. La naturaleza se volverá contra nosotros, arrebatándonos cuanto nos ha dado hasta el presente, había advertido Sullivan. El científico inglés Hoyle y el ruso Kalinko ya han adelantado que la Tierra se constituyó sobre una base de metales pesados e hidrocarburos, por lo que bajo nuestros pies se esconden 20 billones de toneladas de petróleo, suficientes para abastecer nuestras necesidades hasta el fin de los siglos, pero suficientes también para volatilizarnos. Según Sullivan, el hecho de que estuviera perforando a 10.000 metros y se aspirara a alcanzar cotas aún más profundas conllevaba el riesgo inasumible de que las bolsas de metano sometidas a terribles presiones asociadas a los yacimientos de petróleo encontrarían de pronto una escapatoria que los ingenieros nunca serían capaces de controlar. El accidente de la Deepwater Horizon había provocado la mayor fuga de metano de que se tuviera noticias, y pese a que los técnicos de la BP juraban que estaban quemando casi 1 millón de metros cúbicos diarios, otros 600.000 permanecían en las profundidades, lo que reducía en un 40% su nivel de oxígeno del agua. Liberado de su encierro, el metano, inodoro, inflamable y muy explosivo, se adueñaría primero de los mares, más tarde de la atmósfera, y a la larga aniquilaría cualquier forma de vida sobre el planeta. Al igual que Salim al-Saidieri, Adrúsbal Valladares consideraba que aquel era un planteamiento en exceso pesimista, pese a lo cual aceptaba que las teorías de Hoyle y Kalinko debían acercarse mucho más a la realidad de la de aquellos científicos que preconizaban que habían sido grandes bosques o animales enterrados a gran profundidad los que habían acabado por transformarse en petróleo. Si en el mejor de los casos un gigantesco árbol tan solo produciría menos de 1 litro de crudo,
¿Cuántos miles de millones de árboles tendrían que haber sido enterrados bajo el Golfo de México para que sus yacimientos produjeran tan incalculable número de barriles? El ser humano lograba sobrevivir sin comunismo, fascismo o democracia. También sobrevivía sin cristianismo, islamismo o judaísmo, y la inmensa mayoría subsistía incluso sin dinero, pero ningún ser viviente lograba salir adelante sin energía, y en el fondo de los mares se encontraba el futuro de la energía. En la actualidad se estaba extrayendo casi la mitad del crudo, y algo menos del gas, pero se calculaba que en una década se deberían extraer las 3/4 partes. En los años 70, los famosos, y no por ello menos estúpidos, sabios del Club de Roma, habían pontificado de forma inapelable que en el año 2004 no quedaría ni una gota de petróleo en el mundo. Pero, pese a que el consumo no había disminuido, sino que por el contrario se había multiplicado, el 2004 había quedado atrás, y cada día se localizaban nuevos yacimientos. Habían propagado a los 4 vientos la falsa creencia de que se trataba de un recurso limitado con el fin de aumentar los precios, pero 40 años después resultaba evidente que se trataba de una fabulosa impostura, y podía darse el paradójico caso de que el auténtico peligro no llegara por carencia, sino por exceso. Si en estos momentos los peces y las aves se ahogan en petróleo, pronto también nos ahogaremos los seres humanos. Aquella había sido la disculpa de Gordon Sullivan a la hora de justificar que iba a fingir un atentado en una plataforma de perforación, y al recordarla Salim al-Saidieri comentó: «Él fue de los primeros en ahogarse en ese petróleo, por lo que si no actuamos pronto serán muchos los que acabarán de igual modo». El colombiano regresaba con frecuencia al mar, se sumergía hasta que el bochornoso calor pasaba a convertirse en tiritera y se estrujaba el cerebro buscando las razones por la que una voz interior le gritaba que detrás de aquel accidente se ocultaba algo mucho más complejo. Los medios de comunicación aseguraban que los desaparecidos eran operarios a los que la explosión sorprendió en las dependencias interiores de la plataforma, por lo que no habían tenido tiempo de escapar del fuego, y sus cuerpos descansaban a 1.600 metros de profundidad. No obstante, las fotografías que estudiaba una y otra vez habían sido tomadas desde el exterior, prueba evidente de que el cadáver de quien en esos momentos tenía una cámara en la mano no se había hundido con la plataforma. Puede que se tratase de un loco, un iluso o un soñador, pero no un estúpido que una vez iniciado el fuego decidiera meterse entre las llamas. ¿Cómo se explicaba que no se hubieran encontrado sus restos, pese a que cientos de barcos y aviones rastrearon durante semanas hasta el último metro cuadrado en docenas de kilómetros a la redonda? Tal vez se habían encontrado, pero ¿se ocultó su existencia? Alguien mentía, en alguna parte alguien mentía. Cuando regresó de su corto viaje a la capital, Salima al-Saidieri se vio obligada a reconocer que aquellas eran consideraciones que con frecuencia se había hecho a sí misma, y para las que tampoco encontraba explicación alguna. La única respuesta que se me ocurre es que el gobierno americano prefiera achacarlo a un accidente que a un atentado, dijo, y su voz sonaba sincera. Un atentado terrorista le proporcionaría a la BP un magnífico escudo tras el que protegerse, y dejaría en muy mala situación a las agencias de seguridad. ¿Y por qué no me lo has contado antes? Fue la lógica y en cierto modo agria pregunta. Porque quería que fueras tú quien te lo plantearas, replicó ella tuteándole por primera vez. Me pareció la mejor forma de comprobar que empezabas a tener las ideas claras y llegabas a idénticas conclusiones. ¿Acaso lo dudabas? ¿Viendo la clase de vida que llevas?, inquirió ella en el tono de quien se encuentra descorazonado. Naturalmente. No necesito un loro que se limite a repetir lo que le cuento, sino una persona lo bastante inteligente como para razonar por sí sola. Me vas a resultar más lista de lo que creía. Casi nadie es tan listo como cree, ni tan estúpido como los demás creen, fue la respuesta. Pero si he conseguido despertar al impertinente curioso que parecía ocultarse en cada uno de tus libros, voy por el buen camino. ¿Dónde supones que puede estar el cadáver de Gordon? ¿O dónde supones que puede estar Gordon? ¿Qué insinúas? Que empiezo a sospechar que lo que intentas averiguar no son las razones de un supuesto atentado, sino el paradero del hombre al que habías dedicado tu vida y que tal vez te haya estado utilizando. ¿Utilizando para qué? Quiso saber la iraquí a la que se advertía evidentemente incómoda. Eso es lo que pretendemos descubrir, si no me equivoco.
Asdrúbal Valladares señaló el montón de folios que se desparramaban sobre la rústica mesa, y añadió en el tono de quien empezaba a cansarse de un juego en el que se le ocultaban la mitad de las cartas. He trabajado más durante estos 10 días que durante los últimos 10 años. Me estoy dejando las pocas neuronas que me quedan en un agotador esfuerzo por dar a luz una novela apasionante, pero empiezo a tener la impresión de que acabaré pariendo un sapo. Y lo peor del caso es que ya no me queda ni para una maldita copa de sangre de atún. Por si te sirve de algo, te diré que la policía ha estado en mi casa. La súbita e inesperada revelación tuvo la virtud de desconcertar a su acompañante, que la observó como si intentara confirmar que lo que acababa de decir no era una nueva mentira. ¿Quién te lo ha dicho?, inquirió al fin. Me he comprado un teléfono de prepago, de los que no se pueden rastrear, y he llamado a una vecina con el fin de averiguar si había visto a Gordon o si alguien había preguntado por mí. No hacía falta ser psicólogo para comprender que no mentía, y que se la advertía preocupada por el inquietante rumbo que tomaba la situación. Un hombre que no le gustó nada le estuvo haciendo preguntas sobre mí. Por la noche Sandra se dio cuenta de que había movimiento en mi casa, que está justo al otro lado de la calle, y cuando avisó a la policía, el intruso se escabulló por el jardín trasero, pero los agentes entraron y por lo visto lo pusieron todo patas arriba. Vaya por Dios. ¿Y qué piensas hacer ahora? Cualquier cosa menos volver a Houston. Eugene Sanic hubiera sido un magnífico presidente, pero había conseguido la ciudadanía cuando superaba la treintena, por lo que siempre fue considerado un americano de segunda, un advenedizo bueno tan solo para montar cierto tipo de empresas en su mayoría opacas, salvar otras de la quiebra o hacer ganar ingentes cantidades de dinero a cuantos confiaban en sus incontables habilidades. Había quien aseguraba que era el único especulador que había evitado caer en las garras de Bernard Madoff, el mayor estafador de todos los tiempos, lo que le convertía en un mito en el agitado mundo de un tipo de finanzas que se movían casi siempre en los límites de la legalidad. Y es que, a una inteligencia natural fuera de lo común, euro y dólar unía una memoria que le permitía recordar nombres, rostros, paisajes, balances e incluso complejas fórmulas matemáticas con tanta facilidad como si las tuviera en todo momento ante sus ojos. No resulta por ello exagerado señalar que se trataba de un admirado y controvertido magnate, que se consideraba a sí mismo casi un apátrida, cuyos negocios abarcaban muy diferentes campos, que en algunos casos rozaba la genialidad y en otros lo delictivo. Y que, por si ello no bastara, nunca se tomaba un minuto de descanso. Siempre estaba comprando, vendiendo, estudiando, inventando o tramando algo, como si imaginara que por el hecho de no relajarse impidiera que el tiempo se le escapara entre los dedos. Cada día que se pierde son en realidad 2 días perdidos. Le solía replicar a su esposa cuando le echaba en cara que nunca disfrutara de unas merecidas vacaciones. El día durante el que no has hecho nada útil y la utilidad de lo que podrías haber hecho durante ese día. A la larga y tras la machacona insistencia de su idolatrada Georgia, optó por la decisión más práctica que le vino a la mente: aunar casa, trabajo y vacaciones en un portentoso palacio flotante, lo que le convirtió en multimillonario trotamundos sin dejar por ello de hacer lo que en verdad le gustaba: ganar dinero. Su barco surcaba todos los mares, atracaba en todos los puertos y fondeaba en todos los lugares de moda, hasta el punto de que en ciertos medios de la sofisticada jet set internacional se consideraba que si una determinada ciudad, isla o playa no era frecuentada por el gigantesco euro y dólar, no merecía ser tenida en cuenta. Y la temporada de las zonas auténticamente in llegaba a su cenit cuando la enloquecida, divertida y excéntrica Georgia Wallis de Sanic celebraba su famosa 3 noches del Titanic, una macrofiesta animada por las mejores orquestas y cantantes del mundo del espectáculo. Cada una de las cenas era preparada por un chef de un país diferente, que debía estar en posesión de al menos 2 estrellas Michelin, y la última noche, a las 12 menos 20 en punto, hora en el que el famoso transatlántico había chocado fatalmente contra un iceberg, se aproximaba al yate una gabarra recubierta de hielo en cuyo centro destacaba el último modelo de Rolls-Royce, con un enorme oso de peluche al volante que acababa siendo sorteado entre sus muy distinguidos huéspedes. Las 3 noches del Titanic se celebraban por el mero hecho de que el transatlántico se había llevado consigo a las profundidades a un asqueroso morfinómano, alcohólico, jugador, manirroto y mujeriego, con lo que había evitado que dilapidara en poco tiempo el ingente patrimonio familiar.
Su infeliz, maltratada, humillada y embarazada esposa debió ser el único testigo del naufragio, que en cierto modo se alegró al ver cómo el océano se tragaba al imponente transatlántico, arrastrando al fondo de las frías aguas a su aborrecido verdugo. Ello le permitió casarse años más tarde con un encantador hotelero cubano, con el que disfrutó de la felicidad que no había tenido nunca hasta la llegada del castrismo, lo que les obligó a trasladarse a California, donde acabaría naciendo Georgia. Tras la muerte de su esposa, Eugene Sanic llegó a la conclusión de que poco tenía en común con la inmensa pléyade de ocasionales amigos que coleccionaran a lo largo y ancho del planeta, a los que se había limitado a aceptar como uno de los tantos caprichos de alguien a quien jamás supo negarle nada, por lo que casi no volvió a poner los pies en tierra firme, sumido en un dolor del que jamás sería capaz de liberarse. Permaneció flotando a la deriva hasta que abrigó el convencimiento de que la cúpula, su cúpula, comenzaba a agrietarse, amenazaba con derrumbarse, y uno de los responsables era al propio tiempo el deleznable culpable de la caída en desgracia del único hombre al que había admirado y respetado a todo lo largo de su vida. Georgia habría sido de la opinión que no valía la pena ni resultaba prudente poner en juego su felicidad enfrentándose a un enemigo tan poderoso, pero ya no existía felicidad alguna en juego, y la noticia de la liberación del terrorista libio le había impulsado a lanzarse a una nueva guerra. Recordaba el viejo dicho: la importancia de nuestro enemigo es la que determina nuestra propia importancia, y no era de los que se resignaban a morir sin demostrarse a sí mismos que eran capaces de afrontar cualquier reto con el mismo vigor que cuando tenían 20 años. Sin una Georgia que le tirara de las riendas, se desbocaba feliz ante la idea de precipitarse al vacío, pronunciando su nombre, porque el viudo de una de las mujeres más disparatadamente admirables que habían existido tenía la obligación de ser digno heredero de su absurda forma de concebir la existencia. Durante los 14 años que duró su matrimonio, se había olvidado de mentir, engañar, estafar, robar e incluso ordenar que eliminasen a quien se interpusiera en su camino, debido a que Georgia era una fiesta, un carrusel, un torbellino, o más bien un tornado que le absorbía y le obligaba a girar a su alrededor sin pensar en nada que no estuviera relacionado con ella. Nunca podía evitar sonreír al recordar el día en que se encontraba negociando con unos ceremoniosos inversores japoneses, y de improviso aquella imprevisible descarada abrió la puerta de la sala de reuniones, se plantó en jarras en el quicio luciendo un salto de cama transparente y le espetó con absoluto desparpajo: «Escúchame bien, osito de peluche. Llevas 5 horas comprando y vendiendo empresas que no necesitas, mientras yo estoy necesitando un buen revolcón. O sea, que o dejas de jugar al Monopoly o me lo monto con el cocinero, que prepara unas almejas al vino blanco con reducción de vinagre de manzanas y un toque de albahaca que se mea la burra». Hacía con ello clara referencia al plato que les había recomendado como especialidad de la casa la primera noche que cenaron juntos, y a lo que ella había respondido con un desparpajo habitual: «Confío en que te gusten las almejas, porque de lo contrario conmigo lo vas a tener muy crudo». No recordaba haberse ruborizado nunca antes, y cuando el maître les dejó a solas, comentó: «No puedes hablar así ante desconocidos». «No te preocupes, cielo», le respondió sin inmutarse. «Pierre no es un desconocido, suelo cenar aquí 2 veces por semana, y conoce mis gustos. Me abochornas. No seas ridículo». Georgia le acarició la mano, por lo que sintió como si hubiera recibido una descarga de 1000 voltios, y mostrando la más seductora de sus sonrisas, añadió: «Si pretendes tener relaciones con una chica que lo tiene absolutamente todo, no te queda más remedio que aceptarla como es, en lo bueno, en lo malo, la salud, la enfermedad y todas esas zarandajas». Continuó hablando sin importarle que un joven camarero hubiera comenzado a llenarles las copas, y que a punto estuvo de derramar el vino al escuchar: «Yo apenas fumo, no me drogo, nunca me emborracho ni me gustan los machotes que van haciendo exhibición de paquete y que te tiran sobre la cama abriéndote de piernas y zarandeándote de arriba abajo o de atrás adelante como si estuvieran agitando una coctelera». Alzó el rostro y le guiñó el ojo al azorado muchacho. «Gracias, hijo. Puedes irte, porque lo que sigue no es apto para menores». En cuanto se hubo alejado, continuó: «En lo que a mí respecta, si el tipo está extraordinariamente bien dotado, a veces, solo a veces, consigue arrastrarme hasta la meta, y entonces es como si se cayera una botella y todo lo que contiene se derramara». ¿Te gusta la metáfora? Muy acertada. Pero personalmente no me agrada que el buen vino se derrame.
Prefiero tomármelo sorbo a sorbo, sintiendo cómo el placer se prolonga durante mucho tiempo, si quien lo sirve tiene tacto, habilidad, paciencia y una lengua incansable. ¿Me explico? Con absoluta claridad, se vio obligado a reconocer quien estaba temiendo que cualquier miembro del personal se aproximara lo suficiente como para escuchar tan cruda y desvergonzada confesión. Me alegra, porque según el conocido dicho, no por 1000 veces repetido, menos cierto, para que una chica como yo encuentre pareja, su pretendiente tiene que tener check. Y no cabe duda de que tú lo tienes. Check, es decir, tanto dinero que nunca pueda pensar que te intereso porque heredé una fortuna de mi madre y otra de mi encantador pero ya difunto marido. Y por si eso fuera poco, soy hija única de alguien que está casi tan forrado como tú. Ahora sí tuvo la delicadeza de aguardar a que el camarero sirviera los platos y se retirara antes de añadir. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, es imprescindible que me haga shock, es decir, que me haga disfrutar en la cama, y conociendo mis gustos tan solo importan la voluntad y la técnica. Comenzó a devorar almejas con sorprendente apetito, aunque alzó un instante el tenedor como si hubiera olvidado algo al insistir. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, es imprescindible que me haga shock, es decir, que me haga disfrutar en la cama, y conociendo mis gustos, tan solo importan la voluntad y la técnica. Comenzó a devorar almejas con sorprendente apetito, aunque alzó un instante el tenedor como si se hubiera olvidado algo al insistir. Y tiene la gran ventaja de que te ahorras una pasta gansa en Viagra. Confieso que una vez más me has dejado de piedra. No pudo por menos que aceptar un anonadado Eugene Sanic.